Esto es UFA Radio. Arranca Me hinché las pelotas. Un programa lleno de contradicciones, donde conviven lo filosófico con lo banal. El análisis sesudo con el humor chabacano, el arte con la política, la más acérrima misantropía con el más profundo humanismo. Y eso es solo en un conductor, encima tenemos 4. Y a veces viene gente también. Con la conducción de Rodrigo Hernández, Imanol Riveros, Andrea Zárate y Jorge Gaitán. Y la operación técnica de Alejandro Fernández. Así que prepárate, que vamos a comentar, debatir y analizar la realidad absurda que nos tocó atravesar. Porque estamos en la peor línea de tiempo posible. Buenas gente, buenas chat, ¿cómo dicen que les va? Arrancamos un programa nuevo de Me hinché las pelotas. Hoy, para hablar un poquito de ciencia, aprovechando que toda esta semana pasada, y creo que ya desde la anterior también, estuvo el stream del CONICET, investigadores científicos acá en el mar de Mar del Plata, revisando las profundidades, viendo a ver qué se pueden encontrar. Me parece que es una excelente oportunidad que tenemos. Tenemos sos vos, dice Rosana Beckman. Le vamos dando la bienvenida a los que ya comentaron en el chat. Está Rosana, está Giselle. Muchas gracias por venir, como siempre. Como dijimos, queríamos aprovechar ya que estaba por una vez en la vida, cosa que no suele ser demasiado usual, la ciencia en el ojo público. Queríamos aprovechar para hablar un poquitito de ciencia y les prometo que vamos a hablar del CONICET más adelante, pero primero, antes de arrancar, quería empezar con, primero que nada, definir qué es ciencia. Siempre lo dijimos en este programa y en Audio Video Disco también, las definiciones, las presentaciones son importantes para saber que estamos hablando todo de lo mismo. Y también porque, lástima que no los veo en el chat, hace un par de programas, no me acuerdo si fue el programa pasado o el anterior, había gente que decía, pero vos cómo sabés que el universo no tiene otras reglas completamente distintas. Ah, era yo igual, Ya sé que no eras vos. Sí, era yo. Ah, ¿también? Bien, me decían, ¿vos cómo sabés que el universo no tiene otras reglas distintas tan lejos y qué sé yo? Y bueno, gracias a la ciencia, gracias al pensamiento científico, gracias al método científico, porque acá viene la primera aclaración importante. La ciencia es todo aquello que nos permite comprender y explicar el mundo natural, el mundo que nos rodea. Pero tiene una serie de parámetros, ¿no? Que cada uno puede suponer, porque también hay otra confusión que es muy común. Cuando, por ejemplo, hablas del Big Bang, la gente te dice, pero eso es solo una teoría. Como si fuera que una teoría es algo que vos te podés sacar así de la galera, decir lo que sea que te parezca, y si más o menos va, y le damos para adelante. Cuando en realidad el método científico... Nadaremos, nos dice Malena, le damos la bienvenida. No llego a leer, no tengo los anteojos puestos. Previo. ¿Qué es? Previo. ¿Qué? Que lo que ves acá es el previo. Ah, ok. Bien, no, tenés que hacerme un cartel con fibrón así de grande si querés que yo lea algo sin los lentes. Pero bien, estaba diciendo que una teoría no es cualquier cosa, no es cualquier postulado que a uno se le ocurra, tiene una serie de características y por eso también ocurre que la ciencia a veces pierde algo de mérito en la mente de la gente porque puede cambiar. No son verdades inmutables y nosotros estamos muy acostumbrados a querer verdades absolutas y cosas a las que podamos adherir y listo, el mundo es así y ya está. Justamente el gran valor de la ciencia es que nada está fijo. Todo depende de nueva información, todo depende de nuevas observaciones. Entonces, ¿cómo se construye una teoría científica? ¿Qué necesita tener una teoría para ser considerada una teoría científica? Primero que nada, tiene que ser el resultado, como dije recién, de una observación. Tenemos que observar los fenómenos del mundo que nos rodea y más o menos empezar a pensar por qué ocurren, qué es lo que los causa, qué es lo que los mueve. Ahora, lo segundo que tiene que tener una teoría científica es la posibilidad de ser falible. Es decir, uno tiene que diseñar alguna forma de ponerlo a prueba. Por ejemplo, uno podría decir, como creo que lo hablamos en el capítulo de teorías conspirativas, que el universo es una simulación, por ejemplo. ¿Por qué la teoría de que el universo es una simulación no es una teoría científica? Porque no tenemos forma de falsearlo, no tenemos forma de diseñar un experimento, hasta que lo haya,
que nada quita que lo pueda ver, si a algún genio se le ocurre, a algún científico se le ocurre, cómo podría ser un experimento que si da el resultado A, entonces el universo es una simulación, y si da el resultado B, entonces no. Ahí podríamos estar hablando de algo. Pero por el momento no hay de esas, no que yo sepa al menos, con lo cual no es una teoría científica válida. A diferencia de la teoría de los muchos mundos, que de a poquitito, ya vamos a hablar después si quieren de eso, la teoría de los muchos mundos dice que por cada posibilidad existe un universo paralelo a este. Ahora bien, por mucho tiempo, o Hay una de las... peli sobre eso. ¿Cómo? Hay una peli sobre Hay eso. una peli sobre eso, pero muchas de las críticas que se le hacen a este modelo es justamente que dicen, pero eso no tenés forma de probarlo, porque si existen universos paralelos en los cuales todo es ligeramente distinto, igual nosotros estamos encerrados en este universo y no tenemos forma de contactar con los otros, de probar los otros, de darnos cuenta de si existen o si no. Entonces lo mismo que si no existieran, porque no tenemos forma de probarlo. En tercer lugar, algo que necesita toda teoría científica es no meter variables o más variables de las que sean específicamente necesarias para que las cosas funcionen. Por ejemplo, uno podría decir, y quizás esto suene como una chicana, pero les juro que no es, pero es el ejemplo que más tengo a mano. Uno podría decir que el sol sale todos los días porque Dios así lo quiere. ¿Y por qué eso no es una teoría científica, más allá de que me estoy metiendo con religión? Porque podés explicar que el sol sale sin la necesidad de Dios. O sea, la Tierra gira y eso hace que por un rato el sol le da de un lado, después otro rato le da del otro, y entonces el sol sale y se pone. No hace falta ningún Dios, solamente hace falta que la Tierra gire sobre sí misma para explicarlo. Entonces, no, si gira alrededor del sol explica por ahí el año y las diferencias de estaciones, pero no que el sol salga y se ponga. Pues si giráramos alrededor del sol, pero como hace la luna alrededor de la Tierra, estuviéramos todo el tiempo mostrándole la misma cara, habría la mitad de la Tierra que está siempre de día y la mitad de la Tierra que está siempre de noche y no se pone. Necesitamos que rote sobre sí misma a una velocidad específica. Pero bien, entonces, con estas tres cosas, quizás podemos empezar a plantear un par de ideas y a diferenciar sobre todo de lo que serían las pseudociencias. Son cosas que quieren hacer aparecer que tienen rigor científico cuando en realidad no cumplen con una de estas tres condiciones. O no está basado en una observación, o no es probable. O sea, probable no en el sentido de probabilidad, sino en el de que se puede testear y se pueden hacer experimentos para ver si es cierto o no. O, como digo, meten explicaciones y variables que en realidad sobran porque ya se explica por otras razones y por otras cosas. Lo cuarto que tiene que tener una teoría científica, casi me olvido, y esto es muy muy importante, es que el experimento que nosotros diseñemos para ver si es verdadero o falso tiene que ser reproducible. Tiene que haber otras personas que si hacen lo mismo que vos les dé el mismo resultado. Muchas teorías se caen, muchos papers científicos se caen justamente porque están ajustados y están hechos de forma medio capciosa para que me dé el resultado que yo quiero que tenga, y después cuando otra persona va y hace la misma prueba, no le dan los mismos números. Entonces, como dijimos, tiene que ser fruto de una observación, tiene que ser falsificable, tiene que prescindir de variables extras y tiene que ser revisado por los pares. Una vez que se cumplen esas cuatro cosas... Irreproducible. Claro, eso, certificado por los pares era reproducible. Una vez que se cumplen esas cuatro cosas, quizás estamos hablando de algo que probablemente sea verdad. Y entonces lo damos por cierto. Ahora bien, cuando surge información nueva que nos contradice, porque toda teoría científica también hace predicciones, eso es lo que permite que lo podamos hacer experimentos y probarlo. Cuando surge información nueva que rompe con las predicciones que había hecho esa teoría científica, lo que hay que hacer es modificarla, cambiarla, reemplazarla por otra que sí explique tanto las observaciones nuevas como todas las que ya habíamos hecho anteriormente. Bajo esa lógica, entonces, puedo decir, respondiéndole de vuelta hace 1 o 2 programas a Andrea y a los que habían dicho en el chat, podemos estar bastante seguros, por ahora, que el universo funciona más o menos igual en todos lados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el CONICET? Absolutamente nada, salvo que son científicos. Pero quería empezar con esta aclaración, porque la verdad que un poquitito me eché las pelotas con la pseudociencia. Arrancamos el programa. Bien, acá con todos mis compañeros de mesa, Buenas vamos noches. a ir saludándolos uno por uno. Andy, ¿cómo estás? Bien, todo bien.
Jorge Gaitán ahí en la Hola. conducción, Hinchado las pelotas, como siempre. Apagaste tu micrófono. para variar. Ima, ¿cómo te va? Prende tu Bien, maldito magnífico. micrófono. A ver. Ale, atrás de se lo cámara. apague. Hola, hola, hola. Hola, yo sí tengo el micrófono prendido, Hola, no hola, como hola. Jorge. Oh. A ver, Supuestamente está. Yo lo para estoy escuchando arriba, acá, para arriba, para arriba. Casi lo tenés, Todos ¿eh? escuchamos que tiene prendido su micrófono. Sí, ahora, ¿no? sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Ahí Ay, está. anda, Ahí cuando va, lo ahí va. prende. Hola, hola, hola. Bueno, Es otra bueno, cosa. que nos deja sordo a todos. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo viene ese pensamiento científico? Bien, yo desde ya aviso, bachiller en ciencias sociales, carrera en arte. La ciencia la toco, pero Ah. recontra re de costado. Pero igual la valoro muchísimo y me interesa. Permiso, vamos a chapear títulos. Bachiller en ciencias naturales, así que yo también Bien. tengo algo de No. científico. No, Ciencias yo no tengo sociales. absolutamente Sociales. nada. Perdón, ciencias sociales. Está en el Ciencias nombre. sociales, Es Sí, una sí, pero ciencia. no sí. es una, no aplican las mismas reglas. Sí, aplican las mismas reglas. Pero ¿Aplican las mismas reglas? no, Pasa que las no, ciencias no veo sociales... las mismas materias. ¿Qué querés Ah, que no, te diga, Claro. no, Vicky? Pensamiento científico tuve uno solo. Pero pensamiento... A ver, las ciencias sociales... esta es Sí, en una pensamiento aclaración científico importante. sí lo hice en el CBC. Sí. Bien, pero las ciencias sociales son ciencias. El tema es que es Sí. mucho más difícil de poner a prueba las teorías Claro, porque, por hay ejemplo... un montón de. No, sí, es de fácil. Pasa que ya es principios ilegal. que no- Encerrar gente y mirarla lo que hace. ya. Si no tenés miedo a que te hagan Claro. un juicio de lesa humanidad, podés probar todas las teorías que quieras. Eso, bueno, hay un montón de estudios y una época muy oscura en la que se hicieron un montón de estudios de cómo evolucionan las personas y eso, y es tremendo. Bueno, pseudociencia también está todo lo que es frenología, se llama, Sí. que en la un que se mide en el momento- cráneo, la forma del cráneo para. que en A un ver. momento era tomado como... Eso más bien fue como un bache en el conocimiento. Lo mismo, a ver, la alquimia, que también es algo que no aplican, no es una pseudociencia. Seguían Ok. la lógica del pensamiento científico, sentó las bases para lo que iba a ser la ciencia después. La frenología tenían una teoría, pero también no estaban todavía del todo definidas las reglas estas que estamos diciendo para que algo sea una teoría científica. A Jorge lo toman todos los mix a la vez y por eso lo ¿Micrófono escuchamos. para qué? Claro. Bien, un año de química en la UBA, nos dice Sigrid, después me decidí por la música. Jorge tiene mira, la voz tan variado. potente, nos dice Malena, que micrófono para qué. Mal. Si total todos los mix lo toman a la vez, nos agrega Ale. Pero esto que estábamos diciendo, la frenología lo que tiene es que en ese entonces el pensamiento científico todavía no estaba tan estructurado quizás como ahora. Bueno, era la misma época en la que estaba surgiendo toda la medicina y la medicina tiene un pasado recontra re oscuro, Sí. pero necesario para todo lo que logró ser. Pero lo que iba a decir es, con la frenología tenían un tema de que hacían observaciones sobre la sociedad y el mundo en el que vivían y más Las o menos se hipótesis confirmaban. estaban teñidísimas. Quizás era Estaban un poco, sí. era un poco un marco teórico para un montón de prejuicios en realidad. Claro. más que Claro, buscar- ¿cómo justifico todo esto que ya pienso? Consideraban que, por ejemplo, tener rasgos, vamos a decir, más cercanos a lo que podría ser afro-latinos, te hacían menos inteligente Estos y rasgos. te hacían más bruto, porque se fijaban en las clases bajas, había gente que era ignorante y era bruta, y entonces decían, ¿ves? Tiene que ver con el color de piel y la forma de tu cabeza y no con factores económicos sociales, pero... Claro. Pero que igual Está la ahora- escena de Coso, la escena de Django desencadenado. Con Ese DiCaprio nono. que agarra un cráneo Mm. y dice, este cráneo es de una persona Ah, que decía anterior en la que evolución, entonces no es considerada una tenían persona. una parte del cerebro que estaba ligada a la servidumbre o a Sí, acatar órdenes. un poquito teñido, sí. Fascinante igual. Igual todo eso después se agarró. Y cuando se trataron de reproducir esos experimentos y agarras una Vieron persona que era Sanata. europea y africana en las mismas condiciones y lo pones a los dos a la vez, no hay diferencia real, es mentira todo. Pero para eso hace falta diseñar un experimento y ver si se falsifica la teoría o no. Ese es el punto. ¿Es falseable o no es falseable? Sí, te necesitas agarrar a dos nenes chiquititos y criarlos a la vez en las mismas condiciones y te fijas a ver si funciona o no funciona. Pero hasta que lo hicieron y hasta que esos pibes crecieron y lo probaron, 30, 40, 50 años de frenología, lo más tranquilo. Nada, me hiciste acordar a un experimento inverso que agarraron, creo que eran, no sé si mellizos o trillizos, y los separaron de su familia a distintas familias y después terminaron siendo súper parecidos y tenían un montón de coincidencias en su vida que era loquísimo. Sí, igual eso ahí, No pregunto si Pero- eso es legal, no. No, separar a no. mellizos. No sí. preguntes. No preguntes quién lo hizo, claro.
No, pero igual hay historias de mellizos que hicieron vidas separadas, pero eso ya entra en el campo de la coincidencia. Claro. Hay una parte que es genética de que tienen rasgos en común y hay otra parte de que justo los padres le pusieron el mismo nombre, justo fueron a estudiar lo mismo porque justo... Claro, casualidades. Bueno, y un montón la casualidad tiene un montón que ver en la ciencia, porque un montón de avances se hicieron por casualidad, pero el hecho de que después puedan ser reproducibles es lo que lo confirma como ciencia. Correcto, es la diferencia entre una casualidad que pasa una vez sola y una cosa que parece casualidad, pero después encontramos que tiene Claro. un fundamento. Pero bien, ustedes como, a ver, Ima, vos que dijiste bachiller en ciencias naturales. Bachiller en ciencias naturales. ¿Cómo te llevas con la ciencia? Efectivamente, yo soy un gran admirador de la ciencia. Envidio mucho a los científicos. Hay una... creo que uno puede pensar que está muy alejado el científico del artista, pero yo veo al artista como algo universal. Por ejemplo, un científico tiene mucho de artista, por Tiene ejemplo. mucho de Hay que creatividad, por ejemplo. Claro, es la creatividad, tener una visión que lo saca de las normas establecidas de este mundo, el cuestionar, digamos, el Sí. decir esto, Sí, por qué mal. existe y a mí me hubiese encantado, en otra vida sería absolutamente científico, no sé si me da la cabeza para esta, así que dejo para una vida siguiente o un universo paralelo en el que soy científico. Esta es una aclaración importante que deberíamos haber hecho al principio del programa, pero básicamente acá estamos en la mesa de Hablemos sin saber, porque vamos a hacer porque un de montón ciencia. de Sí. temas que los tocamos de oído y no Claro. estamos muy interiorizados. Literalmente. ¿Y vos, Jorge, cómo te llevas con la ciencia? No, creo que bien, pero así, de verla. Documentales y mirar cosas así. Leer algún paper por arriba y decir, mirá qué interesante. Pero, Leer algún estudio con monos Sí, que claro, hicieron en algún claro. lado. Bueno, ahí tenés pensamiento científico. Haces varias veces el mismo experimento con monos distintos y si te da más o menos el mismo resultado, podés saber que está llegando a algo. Bueno, pero ahora que me dicen, claro, de ciencias sociales yo tengo una fascinación con un montón de cosas que vienen de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, me cuesta, pero horrores entenderlas. Es como que siento que sí puedo seguir la lógica, pero no lo entiendo realmente. Malena nos dice igual el único stream donde hablan sabiendo es justamente el de CONICET. Sí, Claro. sí. Pónganlo en simultáneo con nosotros Claro, si quieren. pueden poner de fondo ahí Sí. Por eso unas están- anémonas. Por eso es tan atípico, por eso me gusta este espíritu que está ocurriendo en las redes con este fenómeno, que es todo lo contrario a lo que se consume, porque estamos viendo algo que tomó mucho laburo, algo que es lento, algo que es científico, algo que tiene a gente hablando sabiendo, Sí. ¿correcto? Cosa que Y no suele pasar, no pasa en este stream, pero no pasa en ningún stream no tampoco. pasa en ninguno, pero no pasa en ningún Lo que lado. pasa es que la ciencia, o sea, es como, no sé, cuando sos chico y te hacen un experimento de química que es fascinante, pero vos estás viendo como la última parte de algo que fue un estudio enorme. Ujú. Y acá por ahí con esto también es lo mismo. Estamos viendo la última parte de todo el recorrido que hicieron estos científicos y es como fascinante de verlo. Pero por ahí no se muestra tanto la parte de atrás. No, bueno, y justamente la parte de atrás lleva mucho trabajo ad honorem, precarizado. Pensé que Frustraciones iba a por hablar de la todos estrella de mar. lados. De Pensé que financiamiento. iba a hablar de la estrella de mar cuando dijo la parte de atrás. La parte de atrás. Esa parte de atrás no es tan buena como la de las estrellas de mar. Pero es bueno que haya esto. Que exista como tendencia, digamos. Sí. Porque es atípico, es sano, digamos. ¿Vieron? Hay un capítulo de South Park donde hacen todo el capítulo. El chiste recurrente es que James Cameron se fue al fondo del mar para tratar de levantar la vara. Exactamente, estaba pensando en ese capítulo. Cuando Por- estaba viendo el. Por eso Andy sugirió el nombre. Siento que los científicos de CONICET se fueron al fondo del mar no a investigar la naturaleza, sino a ver si podían levantar la vara un poquitito porque Y hay lo que ir a están buscarla haciendo. ya. No dejo de pensarlo y la verdad que espero que levanten la vara, espero que ayude. Ahí ya empieza a hacer un poquito de ruido. Tuvo una mala recepción, digamos, en las redes sociales, entre las ligas virtuales del gobierno. Y Tuvo entre mala recepción. Sí, Y sí. imagínate. Están diciendo, che, este lugar que estamos cerrando Desfinanciando. completamente financiando y que decimos que solamente estudian el ano de Batman, están haciendo cosas que llaman la atención de un montón de personas. Sí, sí, Es un como que te stream- están sacando un toque la careta. Convengamos, el stream del CONICET le gana en cantidad de vistas a cualquiera de los streams mainstream de increíble. cualquiera de los programas, ya sea de Blender, de Olga, de Luzu, de Gelatina, Tuvo de lo que picos quieras. como de 80 y Sí, pico de sí, personas, sí, lo vi, 90 y lo pico vi, de lo vi. personas. Estuve ahí, Fascinante. estuve presente. Sí, yo pasé la madrugada del sábado viendo cómo agarraban Enloquecido.
Como agarraban una anémona así, hermoso un cangrejo a coral. 2400. Y eso es algo que me parece fascinante. Que eso es lo que me fascina de la ciencia. El acortar la distancia con cosas imposibles. Estuvimos viendo, piénsenlo, cuando lo pongan ahí en la tele, en el celular o lo que sea, piensen que las criaturas que están viendo ahí no conocen a un ser humano, no conocen la luz del sol, digamos. Es literalmente otro planeta para ellos, la superficie. Y para nosotros es otro también. planeta. Es un encuentro entre dos mundos absolutamente impensados. Y es la ciencia la que acorta esas distancias, la que nos lleva allá y la que nos muestra esas maravillas también. Y yo creo que es además de incitar la curiosidad de la gente, la ciencia siempre es un gran catalizador de la imaginación. Sí. Por eso ahí está su relación más estrecha con el arte, creo que es esa, el despertar la imaginación. Yo creo que Horizontes. Sí, ampliar horizontes. Cualquier avance científico, técnico, digamos, en algún momento fue una idea de una persona creativa. Correcto. Y ni hablar si estamos hablando de, por ejemplo, tecnología, los celulares. No es Star Trek donde inventan los celulares, puede ser, que es. Puede ser. Sí, igual eso es ciencia ficción, pero está Sí. Bueno, Y pero bueno, ahí pero hay una Julio relación Verne. Arriba. ciencia-ficción. Hay yo creo en eso. que separar términos. Sí. Ciencia es conocimiento y el Sí, entendimiento. sí. Tecnología es la aplicación de ese conocimiento y entendimiento. Y la ciencia ficción es, dado el conocimiento científico y tecnología actual, proyecciones e imaginación a futuro de cómo podría llegar a desarrollarse Bueno, pero esto, como que buen muchas artista- veces la pegan. Sí, ahí No, va, es a que, eso es a lo es que que voy. mucho de literatura de ciencia ficción eran científicos, la mayoría. Por supuesto. Hasta Ray Bradbury por ahí. O, Ah, sí, sí, o Mob. aficionados. O aficionados a la ciencia o algo de eso. Claro, es que sí, yo soy, que igual esto ya es, como artista obviamente creemos que somos el centro del universo, que lo somos, y entonces yo creo que cualquier idea que hoy tomamos como tecnología, como algo como, ya sea el viaje al fondo del océano, el usar un celular, el viaje al espacio, todo eso comenzó en la cabeza de alguien que se le ocurrió y lo contó como ficción, digamos. No es que el primer, estoy pensando en De la Tierra a la Luna, de Sí. Julio Verne, ¿correcto? Correcto. No es que Julio Verne tenía una hipótesis de podemos llegar a la Luna, sí, podemos viajar al espacio si hacemos esto, esto y lo otro. Es una idea de un artista, Sí. ¿correcto? Y eso es lo que inspira determinados avances tecnológicos. Esa es mi visión romántica. De No todo el diría que asunto. todos, pero hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Igual, pues, Bien. yo creo que todo el furor que fue Jurassic Park en Sí. su momento Ah, inspiró un eso montón también. de... Paleontólogos. ¿Todos los niños- paleontólogos sub 40? Y andás a ver si ahora están inspirando un montón de biólogos marinos. Pues es probable que veamos un boom dentro de 20 años de biólogos marinos por todos lados. Yo creo, ahí sí te voy a dar la razón también. Por Jurassic Park estoy bastante seguro que se empezaron a Sí. sacar todos los huesos ahí del bolsón y qué sé yo, del argentinosaurio y de qué sé yo, que se hicieron descubrimientos en los últimos 20 años. Se hicieron un montón de descubrimientos de dinosaurios específicos de Argentina. Toda Bueno, de y, Spielberg. Gracias, Spielberg. Toda de Spielberg. Como el hecho de esa fascinación, hay una retroalimentación entre artistas y científicos tratando de imaginar cómo... Con- Era Somos algo aliados así. científicos y artistas. Eso hay que recordarlo. No hay que enemistarse. Bien. Bien. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué tenían ustedes para el programa de hoy? Yo, con lo que vos dijiste de que estos inventos, estas teorías Sí. que se prueban falsamente, yo justo me hiciste acordar un caso que hoy estaba leyendo cosas y me vino este caso que yo ya conocía, que incluso tiene una serie que se llama Dropout, que está muy buena, Drop out. que es de una chica que medio que estaba un poco fogoneada, es una historia real, fogoneada por estos, creo que Einstein fue un dropout, puede ser. Sí. A Que- Einstein lo hicieron repetir de año por burro y por Ah, eso quiere decir drop out. Claro, que Dropout dejaron es el la que deja facultad. la- Claro, pues yo me Dejaron quedé el estudio pensando y como en que el fueron medios término. autodidactas, ponele, como que terminaron. Ah. Entonces, esta chica venía como muy fogoneada con esa idea y ella se consideraba que sabía un montonazo y que la facultad la limitaba. Mm. Entonces, dejó la carrera y empezó a vender su proyecto, su idea, que era un testeador Mm.
que vos le ponías una gota de sangre y que te tiraba absolutamente todos tus análisis médicos. Ujú. Como que con una simple muestra de sangre, este aparato podía tirarte un informe general de todo lo que podía llegar a tener. Como que era una revolución médica enorme. Ujú. Y la chica mandó a hacer algo que no tenía todas las capacitaciones para hacerlos. Ella consideraba que sí, pero después ya estaba metida con un montón de inversores, con un montón de gente que dependía de ella porque tenía gente a su cargo. Ujú. Y cuando hacen el testeo, ella miente. Entonces, Pero para esto, ¿es a favor o en contra de la ciencia lo que estás contando? en Igual estoy contra intrigadísimo. de un Ya, de venía un bien. tipo de pensamiento hacia la ciencia. Ah, ok, ok. ¿Cuál es? A ver, estoy Que, fascinado. Voy a bueno, y buscar. esta chica al final, quilombo, porque era todo mentira, obviamente, era casi una estafa porque gente estaba invirtiendo en esta idea. Juicios, terminó todo mal, obviamente. Y es como que me viene esta idea de cómo este fogoneo de dejaron la universidad, Mm, tuvieron esta historia de éxito. Estoy pensando también en el de Apple, sí. ¿cómo se llama? Steve Jobs. Steve Pero Jobs, que Steve Jobs también... no inventó nada. Ah, de lo que ahí se- va- No, ahí pero volvemos también a- hay una narrativa Ah, de sí, él sí. de que fue un dropout y a pesar de eso es un exitazo. Hay una Entonces narrativa. como que hay esto de que vos la podés romper sin tener las capacitaciones suficientes. Tengo Tenés que hacer- mucho odio a ese. La idea es la siguiente, para bajarla así en más concisa. Sí, tengo problema con la... Hay una idea de que si sos genio, no necesitas el Claro, estudio o que el porque estudio estás te puede- más allá. O que el estudio te puede limitar, o que la facultad te puede limitar, o que podés cortarte pasos porque sos un capo y se fogonea esta cosa de querer ser capo. Voy a hacer voy a hacer el gordo pesado, pero creo que hay una intención detrás de toda esa narrativa que tiene que ver mucho con estas ideologías liberales y neoliberales que estamos viendo, que es de el estudio no sirve para un pingo, lo que sirve es hacer guita rápido de También cualquier es manera. como que es todo, todo está Pero es que viene de antes de eso, ¿eh? trayendo. O Sí, sea, sí, más o sea, allá de... viene de antes, sí, seguro, pero está con, o sea, lo que nos llega hoy, lo que tenemos hoy de eso está construido 100% en base a el mito de el supermillonario que arranca en un garage, Sí, por bueno, ejemplo. lo veníamos hablando también en capítulos anteriores, esta idea. Claro, sí, siempre, es como que va Es recurrente, es sí. recurrente. Bueno, justamente el otro día, estando en la tuitosfera, vi a Marcos Galperín, para quien no sabe, es el de Marquitos. Mercado Libre, correcto, el fundador de Mercado Libre, no sé si es Maceo, pero el tipo diciendo... Hace 20 años arrancamos en un garage de la calle tanto. Se olvidó de mencionar que el garage era el super mega edificio supermillonario de su familia y que arrancó con 400 palos verdes para invertir. Justo todos los genios arrancan Sí. con $2 millones dados por Claro. papi así en la mano. Justo, Casualidad. porque son genios. O sea, él dijo, yo arranqué en un garage, no dije en un garage de qué valor. Claro. Y es esa narrativa, ¿viste? Es Claro. más o menos en lo que estamos hablando. No, y esta piba vendió esta idea de tal manera que le cayeron inversionistas. Por supuesto. Porque obvio, si funcionaba, era un golazo. Pero es que esa es otra cosa que hay que hablar, hay que tener en cuenta con la ciencia. Está bien que nosotros acá estamos valorizando la ciencia, ¿no? Pero el ámbito científico no está exento de chantas Sí. y de mala Pero ciencia. es como y de una cosas. perversión de la ciencia. Vos querés seguir un camino científico y estás cortando todas las cosas que necesitas para llegar a un avance científico real, porque estás priorizando tu avance personal más que avanzar la ciencia, O sea, más que avanzar un conocimiento. En este caso en particular seguro que sí, pero lo podés hacer más amplio y a veces no es solamente por un interés personal. Hay montones de papers, ponele, que salen porque necesitan seguir manteniendo el financiamiento de las becas. Vamos a ver, ¿vieron el colisionador de protones? Cuando del estamos CERN? hablando de Sí. colisionadores, sí. Sí. Bueno, entonces, en el colisionador de cosas se hacen un montón de experimentos. Supuestamente hace falta nueva ciencia. No encontraron todo lo que querían encontrar con el último colisionador que hicieron. Tienen un montón de teorías sobre cómo funcionan las partículas. No me voy a meter ahí porque no es un tema que entienda lo suficiente como para poder explicarlo en vivo y así improvisándolo. Pero el punto es que
están pidiendo de vuelta y están saliendo un montón de papers que básicamente lo que dicen es, bueno, no, ahora lo que necesitamos es hacer un colisionador 10 veces más grande Más grande. porque no estamos alcanzando los niveles de energía que necesitamos en este. Entonces, Por las hagamos dudas de oro. Por las dudas Claro. que sea de oro. Y como eso es lo que en el ámbito científico más o menos consigue becas, los tipos sacan papers que no están revisados por los pares o en los que toman una muestra capciosa, porque eso también pasa mucho. Vos agarrás y decís, no, pero yo hice el experimento y me salió, qué sé yo, con estos números, pero es porque elegiste justo la muestra que te da la razón y después hay un montón de evidencia que no. Y que no la pones en tu paper. Claro, o Sí. estudios pagados por laboratorios Claro. médicos. O sea, Bueno, eso o, tiene o que cuando ver- hablábamos Lo la publican, otra vez también y lo estaba- publican. Hay una Claro. TED de unos tipos que dicen que hay una editorial que vos pagás no sé cuántos euros para que tu paper salga publicado. Si es trucho o no es trucho, a ellos les importa 3 carajos. Vos pagaste y te lo publican. O sea, cualquier... Así que Sigrid, Ay, dos cosas. No tenemos todo para el lado de la derecha o nos olvidamos que durante los gobiernos no de derecha la educación valió cero y además la plata nadie la hizo trabajando sino rodando. La educación no tiene necesariamente que ver con la ciencia porque Claro, es eso- otra cosa que Sí. completamente distinta en lo que conviene a políticas de Estado y en lo que tiene que ver con política de Estado. Y en segundo lugar, la plata, no sé, o sea, el problema acá no es las medidas políticas que toma el gobierno, el problema es que estamos en un mundo que es cada vez más individualista y discúlpame, pero justamente el individualismo es lo que te hace saltarte pasos, el individualismo es lo que te hace pensar que vale más lo que yo opino o yo sacar este negocio o yo soy genio y entonces no necesito la universidad porque yo Claro. soy el único que importa y el único que tiene la posta. Eso se llama individualismo. Y en el mundo en el que vivimos por ahora, la derecha es individualista, la izquierda es colectivista comunitaria. Entonces, básicamente es un problema de derecha el individualismo. Le gusta a quien le guste. Después, corrupción hay en todos lados, como te digo, corrupción hay en la ciencia en todos los niveles de izquierda y de derecha. Pero para eso existen las revistas científicas en las cuales se limpian los reales experimentos hechos en condiciones adecuadas. No, eso es lo que te estoy diciendo. Las revistas científicas también están corruptas. Sí. Las revistas científicas ahora publican montones de papers pidiendo nuevos colisionadores de protones que no hacen falta, que van a salir una millonada de guita que se podría usar en absolutamente otras cosas, pero el incentivo está en seguir sacando papers de colisionador de partículas. Entonces, nadie está exento de la corrupción, ni siquiera la ciencia. Además estamos Ahora, hay un- la práctica es una cosa y la base y el sustento teórico es otra. Y uno puede tener un sustento teórico que abogue por el individualismo y abogue por la corrupción, o uno puede tener un sustento teórico que no abogue por esas cosas y después se pervierta. Porque todo se pervierta, porque lo ponemos en práctica seres humanos y los seres humanos se pervierten así. Eso iba a decir que hay también también es un negocio la ciencia. Por porque supuesto. Sí. es muy bello como curiosidad, como desarrolla al ser humano y su ambiente, pero también está marcado por el mercantilismo. Por eso Por es que tenés empresas que están más preocupadas, capaz que hay más inversión en empresas privadas en, no sé, en hacer cosméticos que en hacer medicina o en hacer medicinas con efectos secundarios, con tal de sacarlas rápido y que Sí. generen. Hay un mercantilismo en la ciencia también. A ver, sí es semántica. La ideología es semántica. Después lo que hagan los políticos de izquierda, lo he dicho varias veces en estos programas y siento que te olvidas todos los programas cada vez que hablo, yo no apoyo a ningún político nunca porque todos los políticos son corruptos. Pero mi ideología, y ahí sí es semántico, es de izquierda porque creo en el colectivismo, creo en lo comunitario. En realidad no, nosotros estamos hablando de ciencia y la que está mezclando un montón de cosas sos vos, perdón, pero Nos estamos metiste divirtiendo. educación, Estamos- metiste que la revista... Igual Estamos opinando bien a gusto. ya voy a llegar a la parte de política donde a gobiernos como el actual no le conviene, y no solamente no le conviene, sino que ya hemos visto sus intenciones de desguazar el sistema científico argentino que depende del Estado, justamente. Por esta mercantilización, por esta cosa de decir, a nadie le importan los trabajos de ciencias sociales o a nadie le importa lo que hace una babosa a 3.500 metros bajo el mar, sino que hay que buscar formas de generar guita, generar divisa, O, dólares. siguiendo con el individualismo, ¿a mí en qué me beneficia que estén sacando unas babosas del fondo del mar? Bueno, ya que entramos en esa, es justamente la narrativa que estaban manejando desde las redes del gobierno, que todos sabemos que responden. Es la cuando hablan esos 4 de copas virtuales, en realidad el que está hablando es el presidente, que es demasiado cagón o estúpido para hablar de su propia boca. Y inventaron toda esta narrativa en la que, narrativa de conspiración,
en la que el stream del fondo del océano está hecho para que, por ejemplo, no se haga plataforma. Ima quiso decir plataformas petroleras, pero se cortó toda la luz. Bueno, vamos volviendo. Espero que el público haya podido volver también. ¿Cómo estamos, Sale? Se nos cortó la luz. Se nos bajó la tensión, la Me bajó la presión. presión. Ya estamos en verde de nuevo. Estuvo heavy, ¿eh? Sí, sí. Fue tremendo. Me reinició el Windows. Sí, de acá se apagaron. Yo voy a ir a la conspiranoia y esto fue a propósito. Fue Obvio, siempre todo es a propósito porque el mundo Sí. gira alrededor de este programa, obvio. Ok. Rosana dice, estamos. A ver el resto den reporte de presente, así podemos retomar desde donde habíamos quedado. A ver, y de paso yo les pregunto, porque al toque nos enteramos que a la casa de Jorge se le cortó la luz. Sí, ahí nos está diciendo Giselle si se Siguen cortó sin por ahí. luz, siguen sin luz. No se cortó la luz del todo, sino que se ve que hubo Medio un pico de estudio. tensión y hubo 3 computadoras, incluyendo la que nos transmite, que se apagaron y hubo que reiniciarlas. Pero bien, La mitad de las compu del estudio se apagó. sí. La mitad de la compu del estudio. Pero bien, por si Ale no tenía el micrófono activado, repito, pero por ahí estuve más. Pero bien, estamos hablando de ciencia entonces. 3 doritos Que era lo después. importante y para irnos de tema. Me perdí completamente en que habíamos quedado igual. Bien. Sí, yo me enrosqué con vos estabas con la el- narrativa de de... derecha y semántica, no sé qué, quedó ahí. No, bueno, pero que allá sí quería venir a- más allá de derecha o izquierda, no importa. Sí. Estamos en unos tiempos en los que están siendo jodidos para para el pensamiento científico. para el pensamiento Ahí crítico, va. para el pensamiento científico en general. No es algo nacional, es algo global, porque Es lo vemos en correcto. todos lados. Puede ser que se haya acrecentado más a partir de todo lo que fue la pandemia, como que hubo un efecto ahí que todavía estamos viendo los resultados, Yo diría pero que sí. Mm. hubo ahí un cambio extraño y una relación extraña con la ciencia. Sí, a ver, viene de la mano con la pérdida de credibilidad de los gobiernos y la pérdida de credibilidad de las figuras de autoridad, viene también la pérdida de credibilidad de la ciencia. Tenés ahí a todos los antivacunas negando la erradicación del sarampión y la viruela, por ejemplo, y haciendo que vuelva a haber rebrotes. Y yo estaba, justo estaba recordando algo que había leído, que como existe el síndrome del impostor, que es cuando las personas Que saben mucho de que algo. saben algo se subestiman su conocimiento o su capacidad, se está viendo lo opuesto también, Que también que tiene es... un nombre y no me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene un No sé nombre si eso? tiene nombre. Yo lo encontré como impostores sin síndrome y es algo que está pasando mucho ahora y no pasa en cualquier posición de poder o de jerarquía. Mm. Pasa mucho en todo lo que es ámbito laboral, de que personas que tal vez no tienen las capacidades confían plenamente en que sí las tienen. O Es sea, que, no- hay un gráfico dando vuelta que grafica eso mismo que vos decís. Imagínense los ejes así. Para arriba es la confianza que tenés en vos mismo y horizontalmente es tus capacidades de verdad. Mm. Básicamente es cuando no tenés nada de capacidad, no tenés demasiado confianza en lo que haces. Cuando tenés un poquito, crees un montón y que te crees que te las sabes todas. Claro. Y después hay un determinado punto que más sabes, menos confianza en lo que sabes tenés y más claro, es sentís que como no sabes nada. Soy más yo, sabés soy yo. lo que no sabés. Soy Soy ese, yo, dijo. soy ese. O sea, al conocer un tema, sabés todo lo que no sabes de ese tema. O sea, solamente una persona que no conoce el tema va a sentir Solo que lo sé que sabe no sé todo. nada. Bueno, Exacto. yo creo que le inventaron como un término al ser un charlatán, digamos. Es algo que existe. Pero no es solo desde siempre. invertirle un término, es que ahora se lo toma eran como, sofistas. Bueno, como es lo que máximo, se tiene- lo valoriza más, se tiene lo mucho valora que más. ver- Pero parame. La pandemia. El charlatán sabe que no O sea, sabe vos que decís está que es mintiendo. como un charlatán que se Sí. cree lo que dice. Claro, Sí. una Claro. persona Pelotudo de mierda. Los de coaching, los de coaching. Una persona consigue una partecita así de todo lo que sería el conocimiento de su campo y piensa que esa partecita así es todo el campo. ¿Por qué siento Y se que piensa- Bueno, seguimos esta- hablando del gobierno? ¿No? Esta idea, Porque sí, porque esta idea de que a medida que uno más sabe, menos considera Que es un experto que es un o menos experto confianza y tiene en su viceversa, tiene un nombre que es el efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Sí. Ah, sí. Que es muy gracioso lo que
incentivó a que se haga este estudio con un montón de personas capacitadas, se les preguntaba sobre temas y a las personas que menos sabían sobre ese tema consideraban que les había ido genial en ese examen, bueno, y viceversa. Y lo que desencadenó esta investigación fue un caso, creo que fue en el 95, o sea que no es algo tan viejo, porque yo no me considero joven, entonces no es tan viejo, que Ya para esa época ya había una nacido persona, un señor, fue a robar 2 veces 2 bancos, creo que eran 2 bancos distintos, Ujú. y habiéndose mojado la cara con, creo que jugo de limón, que es con lo que se hace la tinta, que vos después escuché, le la tinta pones invisible. calor y ¿Nunca hicieron el experimento de la tinta invisible? Sí, Sí, pero escribís bueno, con limón y después con un Este poquitito señor de consideraba fuego. que eso mismo se podía aplicar con las cámaras de seguridad. Entonces, él aplicándose limón en la cara. o sea, creí que era invisible. Claro, Era no me van a ver la invisible. cara. Espectacular. Espectacular. Y es 5 más, años. o 5 sea, años tenía. lo agarraron al toque porque estaban todas las cámaras y el chabón tipo le hacía burlas a la cámara. Lo pones en un guión de Maravilloso, comedia y no te lo maravilloso. creen a Es eso. Es absoluto. Y eso- el presidente. Claro, ¿y cuál es la relación? Bueno, acá, ahí donde la realidad supera la ficción, me lleva, perdón, no sé si vos tenías No, que no, cerrar es el eso. coso. Es fantástico que este hecho haya Motivado el despertado, estudio. motivado este estudio y sea algo que nosotros lo vemos constantemente, me parece. No sé, yo lo veo constantemente, Sí, sí. más que nada con los jefes. Porque O sea, como uf. dijo Ima, la realidad supera la ficción. Lo llevo de vuelta a lo que habías dicho antes de... ay, no me sale la palabra, me quedé en blanco un segundo. De los artistas inspirando la ciencia. Sí. Hay montones de cosas, así como artistas que se adelantaron a los descubrimientos que se venían por ahí 30, 40, un par de décadas a las cosas que se iban a venir. Hay un montón de cosas que surgieron en la ciencia que nadie se podría haber imaginado. Que nadie podría ni siquiera haberlo concebido porque son absolutamente contraintuitivos. Va contra todo lo que nosotros entendemos de cómo funciona la realidad. Y acá no me voy a meter en profundidad, pero quería un poquitito. Que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el átomo y con las partículas subatómicas y cómo funcionan. Uy, chicos. Con el Sí. mundo subatómico no puedes Sí. estar seguro de absolutamente nada. A ver, Ale, levanta la mano. Hablando de partículas subatómicas Sí. y fotones, precisamente hay un apagón en 11, Balvanera Ahí está, por mi y casa. Sí. Congreso. Sí, por mi casa. Parece Por casa, que es justo. chiquito. Ya nombré 3 barrios. Cumplo funciones de producción, sobre todo cuando Jorge quieras volver. Sí, obvio. Te van a romper el orto. Tengo que subir la escalera. Claro, 6 encontrar tu pisos, casa. 6 pisos por escalera. Y bueno, y llegar. Claro, Bueno, Y llegar. eso fue lo que nos hizo saltar la atención a todos. Ok. Pero bueno, entonces, retomando esto. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las Un güey partículas gigante. como los fotones que dice Ale, los electrones Ajá. y qué sé yo, Ujú. que funcionan al mismo tiempo como una partícula y como una onda? Ajá. Y A que- veces tiene masa, a veces no tiene masa. No. A Es veces cierto. tiene masa o no, No es tiene cierto. masa. ¿No tiene masa? El fotón Tiene nunca- masa cero, pero a veces actúa como. Tiene masa cero, si Tiene mal no masa recuerdo. cero, pero a veces actúa como si tuviera y a veces no. No. ¿No? No ¿Nunca? es cierto. El electrón tiene una masa tan chiquitita que podemos decir que no tiene y el fotón directamente no tiene masa y no tiene... No tiene porque nada. es solamente un ¿No es el pulso de- experimento de coso con los fotones en el cosito? El de la No rendija. tiene de la nada que ver rendija. con tener masa. Pero. El experimento de la doble rendija, igual Sí. es a eso quería Ay, llegar, bueno, ahí está, ahí está. pero no tiene nada que ver con tener masa. Es uno para ver cómo se comportan. O sea, uno de los experimentos que se diseñaron con esto de que las teorías tienen que ser falsificables y tienen que hacer predicciones y que uno tiene que hacer experimentos para poner a prueba aquello que postula. Existe el experimento de la doble rendija, que se puede hacer con fotones, se puede hacer con electrones, se puede hacer con prácticamente cualquier partícula subatómica que esté en... Es difícil de explicar esto. Neutrones y protones, por ejemplo, son partículas subatómicas, pero esas están hechas de otras partículas subatómicas que son más elementales todavía y entonces no importa, no me voy a meter en ¿Ven por detalles. qué digo que la ciencia a veces parece más pseudociencia? Por eso. Es un relato y es un relato lindo y yo lo cuento como una historia porque es fucking lo que hago es contar historias y no ser un científico. Entonces yo les voy a contar la historia. Algunos hacen ciencia y otros nos toca sorprendernos y hablar sobre, che, mirá qué loco esto. ¿Viste? Entonces, yo le voy a contar como un cuentito. Las matemáticas me superan. Yo solo necesito entender la lógica de cómo funciona una ecuación matemática por más que sea incapaz de resolverla. Sí, Así no, que- yo ni Sí. dividirse, así Sí. que... Entonces, ¿estuviste viendo el stream de gelatina esta semana? No. Bien. Iba a decir, el experimento de la doble rendija se supone que trata de demostrar
el comportamiento de los fotones o de los electrones. ¿Qué pasa? Se hace en una pared 2 hendiduras, muy cerquita una de la otra tienen que estar, y se tiran uno por uno los fotones o los electrones o la partícula que queremos ver. Si fuera una partícula, o sea, si fuera como una canica que vos revoleás desde un cañón, lo que uno esperaría es que algunos pegan contra la pared, otros pasan por la endija, y los que pasan por la endija entonces pasan por una o por la otra, y entonces te quedan 2 líneas. ¿Esto sería ser un material fotosensible o...? El material fotosensible está más allá del bloqueo para detectar a dónde están una vez que Ok. pasaron. Entonces, vos tenés el cañón que tira las partículas, en el medio una pared, y más allá un receptor fotosensible que te dice a dónde viajaron esas partículas. Ok. Si fueran partículas, si fueran canicas, entonces tendrías que tener 2 líneas, porque o pasaron por una endija o pasaron por la otra. Lo que pasa en realidad cuando haces ese experimento y tratás de... Es raro hablar de tirar de un fotón a la vez, porque un fotón no es una cosa, que vos es más como un paquetito de energía y una onda, no importa. De vuelta. No existen o no podés contar cuando uno prende una linterna y qué sé yo, no podés contar y hacer una linterna que tira de un solo fotón, pero le ponen cargas de energía tan bajas que es como un solo paquetito de energía que viaja a través del espacio, ¿verdad? Lo que pasa con eso es que se descubrió, cuando vos haces experimento lo que tenés es lo que se conoce como un patrón de interferencia. Tenés un montón de rayitas que están más marcadas las 2 del medio, pero después tenés hacia los costados más marcas porque... ¿Vieron alguna vez? Esto lo pueden hacer si quieren en sus casas, lo pueden probar con agua. Se agarran una palangana de agua, ponen un divisor en el medio con 2 endijas una al lado de la otra y hacen olas con algo de un lado. Van a ver cómo las ondas de agua se interfieren. Sí. Al pasar por las 2 endijas tenés como 2 Hacen la nuevos ola así y generadores hacen la de... ola así después. Porque en vez de tener un solo lugar desde el cual se expande esa curva así, tenés las 2 endijas expandiéndose a la vez y las olas se anulan unas con otras y entonces tenés lugares donde no hay Ya olas. está, acabamos directo a CONICET. Ya está, nos vamos. Vamos a conicetear. Lo que ocurre es eso. Ahora bien, entonces vos haces el experimento de la doble endija. Estás un día al pedo en tu casa. Claro, agarrás una palangana con agua. Cuando vos lo haces con la luz, entonces te arma el patrón de interferencia. Pero ¿qué pasa? Si vos pones un detector en una de las 2 endijas y querés ver por cuál de las 2 pasa, o sea, cómo hace para pasar simultáneamente por los 2 lados, ahí se pierde el patrón de interferencia. Y tenés solamente 2 líneas. Y acá es donde entramos en el terreno de la pseudociencia. ¿Ven por qué quiero explicar cuando falta justo un pedacito? Claro, nos falta eso. Hay una explicación metafísica para esto, que dicen que... Dios. No, lo que ocurre es que uno observa y entonces al observar la conciencia hace que el electrón tenga que decantarse a una sola posición y entonces pasa solo por uno de las 2 endijas. O sea que controlamos la realidad. Claro, de alguna forma con tu mente, con el solo hecho de observar, le das forma a la realidad que te rodea. Oh, y alguien leyó El Ah, Secreto. Matrix. Ahora bien, ¿El Secreto es? puede ser que sea el secreto. Yo no lo leí, pero vi el documental, entre comillas. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué significa observar? ¿Qué significa detectar Medir. algo? ¿Medir? Sí, pero vos ¿cómo detectás algo? Piensen que un fotón, un electrón... Aislándolo, ¿no? No necesariamente aislándolo, pero piensen, si ustedes en el mundo macroscópico, vamos un ratito, ¿cómo ves vos la pantalla que tenés acá adelante? ¿Cómo la detectás a la pantalla que está acá Y adelante? a través de los sentidos. Sí, a pero través de es- mis ojos, a través de tus ojos. tacto. Sí, a través de tus ojos, tus sentidos, lo que sea, pero por ejemplo, si lo ves con tus ojos, ¿cómo llega la información desde la pantalla de la computadora hasta tu ojo? ¿Con luz? Por el, Exacto. por el éter, por el aire. No, por la luz. porque son fotones. Fotones Claro. que son generados por el coso. Bueno, justo en una pantalla tiene su propia generación de luz, ¿no? No, si, pero los colores. digamos la pared o lo que sea, otra cosa que no genere su propia luz. Desde la fuente de luz pega contra la pared de un fotón y desde la pared rebota y entra a nuestros ojos. Cuando uno trata de detectar un fotón o un electrón, necesariamente necesita interactuar también. Es decir, el fotón interactúa con la pared y después interactúa con nuestro ojo. Interactúa con tus ojos. Cuando sí. vos querés detectar en la rendija qué es lo que está pasando, de alguna forma tenés que
tocar al fotón, vamos a decir, sea con, o hacerlo atravesar, en este caso hay varias maneras de detectarlo, pero por ejemplo poner un campo electromagnético y entonces cuando el fotón perturba ese campo electromagnético tenés una detección y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Si pusiste un campo electromagnético ahí, estás interactuando con el fotón. Lo que hace que el fotón deje de comportarse como una onda y se comporte como una partícula es que le metiste un campo electromagnético en el medio, no esa magia tu mental. intervención. Es la interacción con otra cosa, con otro... Con otra fuerza. Más despacio, cerebrito. Sí. Y ¿Eh? eso que no sabemos de ciencia. Correcto, Sigrid, pero en los experimentos la premisa es que cuando los realizas estás interfiriendo con lo que analizas. Ese es el problema. Es como si vos querés medir la temperatura de algo. ¿Cómo medís la temperatura de algo? Yo que tengo experiencia en medir alimentos, clavar un termómetro y hasta que dé la temperatura que tiene que dar. Pero digamos de un vasito de agua o de lo que sea. Hay maneras para no interactuar con Empírico eso. y tal, pero lo mismo. Hay No, ma- Lo tenés que tocar. Meter el meñique así. Claro. Pero al meter el El científico menos Sí. riguroso. Pero al meter el meñique le cambias la temperatura. Por eso, porque por eso. el calor de tu dedo lo afecta. Después necesitarías, si querés hacer un experimento de medición... Termografía. Claro. Termógrafo. Podés detectar los infrarrojos, las cosas que salen y por ahí podés ver las cosas. Pero no tenemos manera de medir o de detectar partículas subatómicas o ninguna clase de partícula, diría yo, sin interactuar con ellas. Y al interactuar las estás cambiando porque son tan chiquititas que cualquier interacción, Claro. por mínima que Las parezca, modifica. genera un cambio completo y absoluto. Entonces, Y pero de esto no se podrían haber dado cuenta enseguida los científicos. a ver, Que hubo un tiempo en el que estaban ahí debatiendo si qué onda con eso. a ver, sí, los científicos sí, pero el problema es que la divulgación científica no tiene el mismo rigor y entonces cuando lo ves en los portales de noticias sale el efecto del observador, después entonces la desinformación se expande y otro científico que por ahí no tiene tanto conocimiento sobre el tema en particular empieza a generar estas Bueno. teorías y pseudociencias. El del síndrome del Esto- impostor al revés. Ahí Claro. cae uno de esos. No, pero esto estábamos viendo, estábamos hablando hace un par de episodios, capítulos, programas, de las fake news o de esta divulgación de que justo todos se ceban con algo porque más o menos entra en confirmando las cosas que ya creían. Ah, claro, sí. Entonces, por ahí Como que alguien alimenta que... su confirmación. Ujú. Claro, por ahí alguien que está reconvencido que su percepción de las cosas altera la realidad, ve esto y flashea un montón. Por supuesto. Sí, Porque... toma mucho ácido, sí. Oh, sin ácido también. Toma mucho ácido, sí. Conozco un par. Por supuesto. Hippie conoce. El punto es ese, hay que tener cuidado al hacer una observación, al hacer una teoría científica, hay que desconfiar de todo lo que confirme lo que ya crees. Porque vos ya tenés un sesgo Claro. personal Sí. de que vas a querer que las cosas vayan para un lado. Entonces, cuando vos crees que el resultado es uno, más tenés que desconfiar de cualquier cosa que te lo confirme, como para jugarle en contra de ese sesgo que todos tenemos adentro. O sea, eso viene a colación con lo de el que no tiene todos los conocimientos, pero se cree con la confianza A como eso para decir esto es por tal cosa, ¿correcto? Porque el verdadero pensamiento científico es el cuestionamiento aún a lo que estoy viendo con mis propios Claro. ojos, aún a lo que está haciendo, en lo que puede ser demostrable, ¿correcto? Es correcto, pero también era para hacer una diferenciación entre uno puede hacer un experimento con rigor científico y plantear una teoría científica, pero hacer una interpretación que es de pseudociencia porque te faltan conocimientos. Claro. O sea, no te libras ni aún con un veredicto científico, no te libras de pseudociencia. Claro, digamos. porque tu interpretación puede ser pseudocientífica, puedes estar metiendo variables que no tienen nada que ver, como la conciencia adentro de un experimento que en realidad es un campo magnético, un fotón y dos endijas. Bueno, ¿sabés qué? Corre mucho eso. Yo, por ejemplo, a continuación voy a hablar total y absolutamente de prejuicios. Ok. ¿Sí? Ok. Qué Bien. lindo. Lindo. Hay como un boom hace unos años sobre, dice mucho la palabra neurociencia, neurocientífico, ¿correcto? Y yo me imagino, neurocientífico, no sé, una especie de super... ¿Qué fue ese ruido? Miedo. Tiburón. Una orquesta de Una especie de pseudo... ¿Cómo se dice? Una especie de super científico revisando un cerebro. Yo me imagino eso, un neurocientífico. Básicamente, ¿no? un neurocientífico Picando es el cerebro ahí. quien estudia el cerebro y las Imagínate neuronas. mi sorpresa cuando lo que encuentro que ahora se usa como neurocientífico es a un loco de traje que te dice: vos tenés en tu mente, en tu cerebro, Bueno, el la- poder para No cambiar la vi esa. tus La- actitudes. ¿Sabes quién? Es el coaching. Hoy en día No, es biodecodificación.
Esa es una, y está este radical de mierda, ¿cómo se llama? Manes, que entró como diputado. Manes, no Facundo Manes. Manes es de el PRO, ya no sé si es del PRO, porque ya no sé qué carajo es el PRO, pero el tipo es diputado Sí. y es neurocientífico, Sí. se hace llamar a sí mismo neurocientífico, que no estoy cuestionando sus títulos, que los debe tener, no estoy cuestionando su medicina, que la debe ejercer, Sí. pero es mucho de la charla de los límites están en tu mente. O sea, Claro, estudiar todo nadie el está cerebro. exento del pensamiento mágico. Exactamente, es estudiar, pasarte toda la vida estudiando el cerebro para después decir, ah, claro, el poder está en mi mente. Pero perdón, Es un hijo de mil puta. ¿cuántos médicos recibidos, médicos clínicos, después agarran y te derivan a terapias alternativas Sí, como bueno, pero yo creo que eso tiene que ver más homeopatía, con el efecto pero, placebo. por Reiki. ejemplo, un doctor en una salita un día mandó a que me tiren el cuerito, ponele, ¿viste? Que Pero ¿sabes qué? Perdón, el tirar el cuerito tiene un fundamento científico. sí, es una sí, sí, pelotudez. lo creo, sí, pero- que lo recreo igual, Sí, pero... como la acupuntura y todo también. No. Tirar el cuerito te están acomodando el diafragma en realidad, nada más. Ah, mira qué interesante. Pero igual, o sea, Literalmente están tirando de tu diafragma hacia afuera. yo lo sé, pero no es lo mismo que lo diga No, un no es médico literal. en la salita Claro. a que venga el chabón, sí, yo soy un super mega cirujano del cerebro y te digo que tu vida es una mierda porque tu cerebro está codificado así. Yo cuando estuve en un momento buscando, bueno, igual, sí, es salud, es medicina. Cuando estuve buscando psicólogo para empezar terapia, me aparecían un montón de profesionales que cuando entraba a su perfil estaban muy ligados a la astrología. o a los Bueno, registros No, akáshicos. O a los sí. registros a- akáshicos. flores Y de me Bach, pareció muy, también. muy Flores de raro Bach. porque, o sea, entiendo que por ahí vos tenés tus intereses y tus creencias, pero no deberías estar un toque separado de tu 100%, profesión, porque deberías yo... poder hacer la denuncia y que pierdan la licencia. Claro, entiendo que tampoco es que es el psicoanálisis, por ejemplo, tampoco es una ciencia súper mega dura, pero No, si yo voy pero- esperando a un profesional y me dice a qué hora naciste, Y tus vidas pasadas. claro, te levantás y te vas a la mierda. Ahora, La no razón es por una la ciencia que- dura, pero Freud sí que estaba duro Pero y, le claro, daba, y le daba a los Por eso pacientes es una también, obvio. ciencia dura. Bien, chico. bien, bien, muy bien, muy bien. Yo había hecho mi tarea cuando ustedes eligieron el tema y mi tarea era preguntarles cuán lejos creen que están de alguna pseudociencia y tengo una lista yo enorme estoy de cerquísima, estoy pseudociencias cerquísima, para ver venga, qué venga, bala venga. les queda Cerquísima. más cerca. Venga, yo quiero. Tengo una lista de 16 pseudociencias A ver. acá, así a carita Y de tiramos perro. quién- Tirame de una y te Y digo. ustedes van Sí, diciendo, me van parando. Sí. A ver. Acupuntura. Sí, ya hice. Estoy cerca Ya porque hice, tengo una con la parienta tía, que con la tía. apunta- Yo me ¿Sabe atendía qué? con la tía. Pará, ¿qué es lo que tenemos que responder? Si ¿Cuán queremos, cerca está? Si bancamos o no bancamos. Claro, pueden elegir. Sí, si- banco. Yo. todo lo que venga con efecto placebo yo lo banco. Sí. Yo elijo Banco. creer, sí. Placebo, Igual banco. todo viene con Placebo efecto es ciencia. placebo. Efecto placebo es ciencia. Sí. Está probado. Bueno, Y pará, funciona. y si usás pseudociencia para generar un efecto placebo, técnicamente estás usando ciencia. Así que. Ahí depende. Mirá cómo la dio vuelta, mirá cómo la dio vuelta. Ahí depende. ¿Vos sabés que estás recomendando acupuntura porque el efecto placebo es lo que va a curar? ¿O vos realmente creés que hay unos campos mágicos de chi que te recorren por adentro? No pueden ser todos efecto placebo. mágicos. Sí. Alguno tiene que Yo fui sin decirte. espalda y salí. Alguno tiene que Pida saber algodón. y decirte, no, si esto es una pelotudez, pero vos crees que te hace bien, te hace bien. Alguno No, te pero lo si tiene te que dicen decir. que estoy es una seguro. pelotudez, Si no el hace efecto daño, placebo no. Chicos, si no yo, mi mamá cura el empacho. A eso. Yo no creo distancia. en absolutamente A distancia, sí. nada, pero cuando mi mamá me cura el empacho, Se a mí cura. se me pasa el malestar. Así que. Mari Bueno, me cura el ojeo. Bien, acupuntura era Para la primera. acupuntura banco. Ustedes sí. también pueden jugar, que están del otro Acupuntura lado. bancamos. Ok, astrología. Y hasta ahí. Chamuyo. Por ahí, por ahí. Me gusta como Es divertida, divertimiento. es No la del divertida, diario, ahí no va. la del diario. Tiene exactamente la misma función que los test de personalidad que haces Y en la, internet. Claro, la que son galleta re de la divertidos, fortuna. igual, Y la ¿quién lo galleta de la agarra? fortuna. ¿Sabes qué cosa? Yo de Test la de a ver astrología la banco, ¿por qué? Porque es divertida, pero cuando la quieren meter en cosas que son más profesionales, porque ¿sabes qué escuché? Por ejemplo, de recursos humanos que hacen astrología. A esa Ay, persona hay que Ah, sí, no, fusilarla Pero en un creo que, paredón. La cabeza en creo una que pica en la plaza. en Oriente, que tienen otro tipo de horóscopo de astrología, está como muy metido en la sociedad. Sí. No sé si es. No es con no astrología, es con es astrología, con es los con tipos la de sangre. sangre, Sí, con el tipo de sí. sangre. Los Y está japoneses, muy chinos y metida. coreanos tenían una cosa con los tipos de sangre en los cuales Ah. podía determinar, porque hay tipos de sangre que tienen determinadas características de personalidad y tipos de sangre que tienen otras. Eso lo aprendí viendo anime porque yo me preguntaba, ¿por qué carajo cuando se presenta el personaje de anime, alguno te decía, y mi tipo Todos, de sangre es el- tal cosa? No, Pero o en la claro, ficha, o en la sí. ficha de personaje Ah, va sí. eso. Chicos, están gritando. Número Ay, uno. perdón. Número dos,
Perdón. Número 2. Lo pone en la ficha de personaje, está muy metido en la cultura al punto que llega a las entrevistas laborales. A vos te No. pueden rebotar porque tenés un tipo de sangre menos Bueno, otros. ahí Tengo hijo una de más. puta ya. Toma una Tengo muestra. una más, tengo una más. Porque son muy de los test de personalidad o de catalogar a la gente en categorías, por Sí. las características propias de la sociedad asiática, que en otro momento podríamos hablar de qué se diferencia del occidental. Pero otro con el que hubo una moda, hubo un boom hace más o menos 5 o 6 años y que todavía ahora más o menos se usa, es los tipos de personalidad. No sé si escucharon lo que son NFTP, alguna cosa así. Los 16 Enneagramas. No, los tengo enneagramas idea de son qué por es número. eso. ¿Tipos de personalidad? Sí, hay una categoría, supuestamente un test No, pará, con esperen. rigor científico. Y de ¿Puedo vuelta- pedir una pausita? A ver. Que Malena dice que necesita saber de qué signo somos. Yo diría, hagamos la Sí. prueba, el experimento es que Sí. adivine. el experimento Sí, que adivine que de qué científico signo. y ustedes tienen que decir de qué signo Para somos. el final del programa tienen que adivinar los signos de todos Sí. los participantes. Claro. Mientras yo Y explico. Ale y esto yo de- somos del mismo, por las dudas. Pero no te- pero Un día no spoilees. diferente. Pero dale, no, está- no, Yo ya lo puse, boludo. Estás Claro. yendo en contra de. Jorge acaba de quedar Ya está, descalificado. lo que es calificado, pero no Se importa. van del Ya no. juego. Ahora, todos los demás. Todo lo Y los demás. que saben no tienen que decir No, no, nada. listo. Sí, Pero no digan paren de nada. gritar un toque. No, jamás. Jorge El no el puede. chiste es así. Mientras yo explico ahora lo de esto de los 16 tipos de personalidad, les pido a todos en el chat que vayan poniendo Ahí va. qué signo creen que es Imanol, qué signo cree que es Andrea, qué signo creo que soy yo. Porque ustedes nos conocen, saben las características de personalidad que tenemos. La gente que sabe de astrología debería pegarla sin ninguna Aunque sea posibilidad. uno, le pero- tienen que pegar. Sí, a uno le tiene que pegar, pero infalible, ¿eh? Claro, Nada de. sí. No, me parece. No. Alejate un poco más atrás del micrófono. Certero. Porque tratando de hablar por encima tuyo, todos los demás empiezan a gritar. Entonces ponete un poquito más atrás. Es muy poderoso. Bueno, ¿vas a explicar 16 tipos de No, personalidad? no voy a Eso es- explicar los Ah, 16 no. tipos, voy a explicar el test este, que Bueno, a supuestamente ver. tiene rigor científico. ¿Cómo dijiste que se llama? Se llama 16 tipos de personalidad el test. No es el un- más un- original. un Para hacer test de una, Facebook. para hacer una Un test de Facebook. pseudociencia. Buscalo, Ale, y decime cómo se llama. Chequeando. Para hacer una pseudociencia es muy poco original. Pero Sí. bueno. A ver, la cosa es así. Sí. Supuestamente hubo un estudio científico, supuestamente Ajá. se tomó una muestra de personas y supuestamente se mete la Sacó un psicología. Supuestamente se mete la psicología en el medio de todo esto, sin saber y sin creer en la astrología. Pienso que Imanol es de cáncer, dice mi madre. Ok. Desarrollaron un test, un cuestionario, que son como 100 preguntas, que consideran distintos aspectos de la personalidad. Por ejemplo, uno es introvertido y el otro es extrovertido. Entonces, según cómo respondas, te pone en una parte del espectro. Pero combina 4 atributos. Uno es introvertido, extrovertido, otro es si sos más intuitivo o más racional, otro es... Combina esos atributos y vos respondés el cuestionario y divide a todas las personas, casi como si fuera un zodíaco, en 16 categorías. Es una bocha igual 16. Sí. Rodri, se llama test de 16 personalidades o indicador Myers-Briggs. Es Myers-Briggs. El indicador Myers-Briggs entonces tiene un supuesto, hablando de pseudociencias, un Sí. supuesto fundamento científico y un supuesto fundamento en la psicología, cuantificando estos atributos que les digo, poniéndole un numerito a, como si fueran una misma... Claro, como si te dijera del 1 al 10 qué tan extrovertido sos, algo así. Claro, entonces si sos 1 sos introvertido y si sos 10 sos extrovertido y podés estar en cualquier lugar del medio de esa escala. Sociópata. Más que Entonces- extrovertido, sociópata ya. La cuestión es que en Corea, por esto mismo que decimos, de que las sociedades orientales les gusta mucho, por cómo organizan sus comunidades, por cómo organizan sus sociedades, poner a todos en cajitas y poder tener una forma fácil de categorizar a la gente. ¿Puedo decir algo lo que realmente le gusta a los... Voy a generalizar de vuelta, perdón, Cuidado. y voy a hacer No, profesión de cuidado, vuelta. cuidado que no se Lo me que corte. realmente les gusta es discriminar. Y- Todo es, si te pones a pensar, todos son marcos para Pero- discriminar. Sí. Lo que Para pasa es que categorizar. Para es categorizar. el humano necesita eso. No. O De- sea, diferenciar Yo, perdón, cosas, pero sí. yo puedo El relacionarme con una persona sin saber de qué. Jamás se Sí. me. Puedo conocer a alguien 20 años, igual es inevitable, pero puedo conocer a alguien durante 20 años y jamás se me va a ocurrir pensar de qué carajo ese signo es, por ejemplo. Claro. Ay, no, a mí, yo no, lo necesito. Pero, perdona, necesitas comprar la idea para empezar, porque el signo no es solamente la palabrita que pones. Vos decís, Claro. los de Tauro son Tienen gente características. testarudo, Ta, ta, con ta, esta ta, característica, claro. con esta. Los de Géminis son volátiles, dos caras, no sé qué, mentirosos. Y... Claro, no, porque también lo he Chupachichi. hecho, he preguntado. A mí me, Sin vergüenza. me pasa una cosa que me pone muy a la defensiva la Mm. astrología.
Porque es como... Si alguien me pregunta, tipo, ¿de qué signo sos? ¿Y vos? Le digo, tipo... es como, a los dos podemos discriminar, mirá que... Y yo no entiendo nada. Ya se lo tomaba re mal. Claro, porque ya me pone... Hay gente con prejuicios astrológicos. Hay gente que, pero es por eso, porque dicen, ok, vos naciste en octubre, tenés que tener estas características sí o sí, porque la astrología siempre es verdad. Bueno, ¿y qué categorías, por ejemplo, tiene eso? 16 personalidades. Bueno, ¿Qué tipo hay, Les por da un ejemplo? arquetipo a cada uno, que por esto por eso más o menos conozco del tema, porque a mí los arquetipos, si bien como herramienta para analizar a la gente, no, Sí. para crear personajes. Pero, está buenísimo. Es como igual los arquetipar a la arquetipos gente- son lo que a los demás es la astrología. A la voz. Como dice, perdón, no, pero... porque no es para la gente, para crear personajes. Como dice ahí La casa. Malena dice que es como poner a la gente en casa de Harry Mal. Potter. Exactamente Y eso. eso no es sé, algo que o- me divierte muchísimo decir de Sí. qué casa de Harry o qué simulador es cada persona. Sí. Claro. Por eso, pero Todo eso imagínate me que re divierte. si conseguís un trabajo o no, depende de cómo te salga en el test. Si salís de Slytherin, no venís a Claro, trabajar con nosotros. perdón, pero no contratamos Slytherin. Sí, Entonces- en una época de videojuegos así acérrimo, si ¿qué videojuego juega fulano? Listo, no podemos hablar de juego, chao. Cancelado. Cancelado, no puedo hablar de juego, Pero chao. entonces, los resultados de ese test te pueden dar personalidades que pueden ser como el lógico, o el diplomático, o el aventurero, o Buah. el... Es un test de Facebook. Básicamente. Un test de sí. Facebook. Claro, antes no te cobraban por eso. Seguro alguien te cobra por eso, Sí, ¿no? No, la seguramente, puedes hacer seguramente. gratis en internet en la página oficial del test de Myers-Briggs. Qué Y hijo si de querés ¿Qué? resultados más específicos, profundos y detallados para tu tipo de personalidad, y además saber con qué otros tipos de personalidad vos sos compatible o cuál es el laburo ideal que tendrías que tener según tu tipo de personalidad, ahí sí te cobran. Pero para hacer el No. test y tener los resultados básicos, gratis. No, de Gryffindor soy yo. Ya podríamos Yo no decir soy igual que... Gryffindor. Yo no soy Gryffindor. Ella no es Yo- Gryffindor. yo A soy ver, para Yo soy tirar... Gryffindor. Yo creo que nadie la pegó a mi Nadie signo. la signo pegó. nadie la Mi pegó. signo no lo Nadie, pegó Ni al nadie. mío, que ya hemos dicho cuál era y todo. Viejo sinvergüenza busca vida. Ese es un buen test de personalidad. No, Malena, yo soy Gryffindor, sorry. También Gryffindor, sí. En todos los tests que hago siempre me da que soy Gryffindor. Sí. En muy pocos me da Ravenclaw, pero... Raro. Pero bueno, ¿ves? Pero es divertido. porque El para mí arquetipo es más divertido. Sí, pero porque para mí es más importante poner huevo que saber. Sí, obvio. Es buena igual. Pero a lo que veo que estos arquetipos tienen esta cosa que divierte, es divertido. Pero podemos decir que cuando empieza el dinero de por medio, ahí ya te están cagando siempre. Oh, pero- Siempre te están cagando. Además de que cuando está el dinero por el medio siempre te está cagando, es todo muy divertido hasta que lo usas para empezar a justificar tus prejuicios y a sí, discriminar gente. También, tranquilamente. Entonces, Bueno, pero bien. Después investiguen si quieren, no lo vamos a hacer no, acá. voy a llegar a mi casa y lo voy a hacer. Pero el obviamente. test de Myers-Briggs, investiguen, porque la historia de cómo se generó ese test no tiene desperdicio. Porque desde el principio hasta el final decís, esto es una falopa horrible. Y sin embargo, pero digan de qué signos son, lo voy a decir al final del programa. Bien, Al final del programa. Rodrigo. Bien. Ale, seguimos con la Sí, Eh, más pseudociencias, por favor. Si la astrología ya no le generó suficiente debate, tengo una más falopa todavía, que es la biodecodificación. Bueno, Bueno, ¿eso ahí no es ya. de lo que Un yo poquito. estaba hablando, por ejemplo? Sí, pero no tiene que ver necesariamente con la neurociencia, por más que haya... No, ya sé, pero pasa que está muy... está como de... Capaz que es el nuevo rebranding de biodecodificación sea neurociencia, digamos. Pero, No, eso ¿cómo es- es biodecodificación? Andy. Básicamente que tus pensamientos alteran en cierta manera tu cuerpo. O sea, cómo trabaja tu cuerpo. Y tenés dolores de tus antepasados y esas cosas. No, Ah, esos son también. los No, ritos eso lo hice akáshicos, ¿o yo. no? Lo generé yo mismo. Para mí eso es toda esa misma falopa, ¿no venían de Puede la mano? No sé si ser. la vi- o Es sea, es como que ya los límites se mezclan. Vamos a decirlo así, una persona que cree en la biodecodificación probablemente crea también en los También registros viene así. akáshicos, Sí. pero Que igual eso no quita que por ahí son herramientas que a una persona le sirve un montón. Pero el tema es que nunca se te vaya de tu mente que son herramientas. Es como el tarot. El tarot no es una ciencia, pero te Obvio, puede ¿no? ayudar a pensar Mm. en un montón de cosas que no te habían ocurrido. Es una Sí, sí. herramienta. el problema está en cuando te lo tomas en serio y te olvidas que estás jugando un ratito. Claro. Y pensás que Sí, es ya una lo hemos verdad cagado de de la risa. realidad. Bueno, Sí. entonces es como que tu propio cuerpo puede generarte cosas, podés Sí, por como ejemplo. hackear Claro, o sea, tu no- cuerpo. no- Si sí. tenés cáncer es porque tenés pensamientos negativos. Claro, Y- acumulados y es un- encima. Ah, ese es el de la Eso es una bronca y la hijaputez. bronquitis. Sí, sí, va sí, sí. con esa. Eh. Bala. Sí, que Bala. el asma es psicológico. No, no es psicológico. No es hijo de psicológico, puta, soy sí. asmático. Lo que pasa es que es como las mentiras que llevan un poco de verdad. O sea, sí, un ataque de ansiedad puede devenir en un ataque de asma, porque en cierta manera un episodio de estrés te puede despertar una reacción
física. Sí, y también Sí. tu estado de ánimo Pero- puede influenciar si te suben, te bajan las defensas y qué sé Claro, yo, pero de ahí Pero a es llevarlo como a... que es agarrar una pequeña verdad o algo observable a algo cierto y completamente... Claro, armarle todo un marco de esto es así, 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 y listo, son 50.000 pesos. El gran problema de la Qué lindo ciencia y la eso. Qué barato pseudociencia igual lo dije. Sí. es que nosotros tenemos, que esto lo hablamos, no me acuerdo, creo que fue en el de realidad, el ser humano tiene la tendencia a detectar patrones incluso donde no hay Claro, patrones. es eso, es Porque eso. el detectar patrones es un mecanismo de supervivencia, servía para evitar a los tigres cuando nos venían a comer y demás. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los principios de la medicina se creía que si algo tiene la misma forma que una parte del cuerpo, entonces es beneficial para esa parte del cuerpo. Entonces buscabas una planta Oh, que sí, tenga Estoy forma... pensando en el cantidad, brócoli sí. y Están todos, el pensando, champiñón. están todos pensando en lo mismo. Están todos Sí. pensando en una berenjena violeta, pero... Sí. Te iba a decir, si algo tiene forma de oreja, entonces debe ser bueno para el Sí, oído. las nueces tienen Igual, forma de ¿Qué cerebro. carajo uy, tiene que- forma de oreja? Un La- animalito la- con forma de no, oreja. las peras disecadas. Sí, Claro. algún fruto Muy, seco, sí. muy específico igual. Sí. Correcto. Pero no, como dice Jorge, las nueces tienen forma de cerebro, entonces Uy, deben buena ser, para el cerebro. deben ser buenas para el cerebro. Y esa lógica es muy difícil de erradicarla porque cada vez que la agarrás y confirmás que no, pasan 2 generaciones, la gente se olvida que eso era una pelotudez Claro. y lo vuelve a plantear. Uf. Bueno, ahora es lo mismo, pero Uf. con en vez de 2 generaciones son 2 años. Sí. ¿Quién sigue en la Sigue lista? Muchas sí. generaciones. A ver. El Feng Shui. No sé qué carajo es el Feng Shui. Ah, es el donde acomodar acomodar los muebles, muebles. acomodar muebles, Ah, sí. mesitas El Feng chiquitas. Shui dice que hay una energía, porque los... Pregúntale de Sur. Los Sí. asiáticos, sí. Los asiáticos tenían mucho de geomancia y de los flujos de energías naturales De la y y tierra las líneas y- ley y esas vergas. Entonces, el principio del Feng Shui o la idea del Feng Shui es que vos tenés que optimizar el flujo de energía por dentro de una habitación. Y tienen toda una serie de reglas para cómo tenés que acomodar los muebles y las distintas cosas de la casa para que el flujo de energía en tu habitación sea positiva y no negativa. Minmaxear las energías. O sea, es como que le armaron un marco a limpia tu casa, gordo. Acomodada, ¿no? Acomoda los muebles, acomodá. pasa el trapo, ¿sabes cómo se te Claro. acomoda la energía? Sí. Abre, ventila la casa. Pero tengo que pasar por encima de la cama cada vez que quiero ir al pasillo Claro. porque hay... Para, eso es Tienen que como usar tipo... cable de 12 si quieren. Eso es como tipo, no sé, no pongas la foto de un familiar muerto cerca de Sí. tal cosa Está Todo porque... eso. relacionado, esa. pero sí, pero no. ¿Eso no es Feng Shui? O sea, Feng Shui no, porque la foto del familiar muerto tiene que ver con la superstición Sí. con las bueno, fotos. y qué sé pero yo. es algo de eso, de tipo cómo ordenás las cosas en una casa. Sí, es como, no sé, si pones vamos a decir, no lo sé, pero más o menos. O sea, no tengo la data exactamente de lo que dice el Feng Shui, pero la idea sería más o No, menos así. pero el concepto lo El lo voy oeste entendiendo. es una dirección de actividad y de qué sé yo. Entonces, si vos pones tu cama apuntando para el oeste, no vas a dormir tranquilo, porque vas a sentir como que tenés mucha energía y qué sé yo, y entonces no vas a dormir bien. Qué chanta En hermoso. cambio, Pero pones- si Sí, querés sí, claro, tener tengo que mucha bancar, actividad en la espectacular. cama, Claro. Entonces ahí Perdón, sí pero lo voy a y tener ahí que vas bancar. viendo. Voy a bancar. Esa poneme a bancar. Lo banco, Ay, pero no, todo. Anotame para para que no se sienta solo, No, nada más. aparte si vivís en contrafrente y si loco, vivo en contrafrente, no, poné la cama mirando la Tenés pared. en la cama, claro. Los pies para la puerta, la cabeza Igual mirando para donde sale ponele, el sol. hay desde que tenemos desde siempre, o sea, un instinto de supervivencia, Sí. las camas se ponen orientadas hacia donde puedas ver la entrada. Es como que eso es algo escuché. más. Eso Claro sí. que no dormís de espaldas a la puerta. No, por los ejemplo. pies para la Claro. puerta por si te O- atacan. y la ventana. Entonces, Y la- si tuvieron que poner una cama acá, que acá está la ventana y acá está la puerta, el mejor lugar es Allá. allá porque podés ver. Pero es como que ya lo haces Instintivamente. Porque los que no hacían eso se cagaban muriendo. Bueno, Entonces- les cuento claro. que antes, en algún momento esto tuvo una cama adentro. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba estaba? puesta donde estoy sentado yo, mirando para allá. Era lógico, sí. O sea, esto era la cama, digamos. Pero le estabas dando la espalda a la ventana, ¿no Sí, tenías miedo de que estaba- te entre un sí. chorro? Pero a la puerta no. Y para la puerta no. Está de Hay frente dos a la puertas puerta. ahí. Claro. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue entonces? Las flores de Bach. Mientras Sigrid Yo dice, tomé. el tema de la energía es bastante amplio, yo creo en las energías positivas y negativas y el poder de la mente depende, creo que está subestimando. Subestimar es nuestro deporte Subestimado. preferido. No, igual cree que está subestimado, no que lo estamos subestimando Ah, nosotros. bueno. está leí como el orto. sí, pero nosotros Igual- no nos subestimamos nosotros. A ver. Flores de Bach que... Flores de Bach tomé. Es un agua con perfume que te da un psicólogo, psiquiatra, lo que sea, para
bajar Pero no de subir. necesariamente ninguna de esas dos. psicólogo. No necesariamente. Pero no ninguna de esas- Yo fui ¿cuáles? a ver a una psicóloga y me dijo, tomá Jorge Flores de Bach para vos, a ver cómo te sentiste esta semana, tomá, tiki, tiki, Qué tiki. emprendedora. Tomá Bueno, esta para, gotita. y eso puede ir en la línea de que viene el psicólogo, te recomienda tal cosa, y capaz que el chabón sabe que eso es un placebo. ¿Puede ser? Puede No ser. puede caber en... Puede creer, o sea, justamente por eso fíjate cómo sentís, que puede ser que haya psicólogos que recomiendan flores de Bach porque dicen, hey, efecto placebo, lo que sea que lo haga bajar un poquitito la ansiedad me sirve. Pero yo creo que la mayoría de los casos están convencidos porque en ellos funcionó el efecto placebo cuando tomaron las flores de Bach y dicen, es verdad. Claro, dicen, wow, máxima A mí me ciencia. funcionó, claro. A mí me A mí no me funcionó, hizo le ni funciona a todo el chiste. mundo. A mí no me hizo ni Sí, yo cosquilla. lo escuché también. No me hizo ni cosquilla. Bien, ¿Flores de Bach fue el siguiente en la lista? Sí. O... Bien. Flores, Bien. y grafología. La grafología es el que se supone que pueden estudiar tu personalidad según los rasgos que tenga tu Yo escritura. sabía Sí. que la grafología era una pseudociencia. Tengo dos Yo grafólogos. lo ¿En sabía. qué? ¿Pero en qué? ¿Dónde la viste? Una Que no Mari. sea que sea ¿Cómo ciencia. se- claro. No, pero, a Para ver, mí por era ejemplo, ciencia. yo he visto... Ponele, ves Para mí era ciencia. un... ¿Posta? Sí, re. Wow. No, pero te juro que yo he visto... Ponele, Yo no te sé. juro que lo he pero, visto en prueba de no se juicios. hacen Prueba pericia de juicios, psicológica, claro. no, No, se pero usa una cosa prueba es de el graf- perito bueno. grafista. O Claro, perito- bueno, pero el perito es el que te dice ya más concretamente, tipo, esto fue escrito en una lapicera de tanto, Claro, tanto, sobre un papel de exacto. esto. No es el que él te dice, esto te lo escribió dice, alguien que tiene esta- problema Como con hizo la la madre. R, por como hizo ejemplo. la R para arriba. Vamos a decir, tiene un poquitito de sí, un poquitito de no. Ah, bueno, ahí va. Ahí va. Vamos O sea, a decir, capaz perito que grafólogo. pero la parte más técnica del, o sea, ese del perito grafólogo, la parte más técnica, sí puede ser, pero yo he escuchado de tipo, no, llamaron a un experto grafólogo y dijo tal cosa. Es muy del true crime, por ejemplo, cuando encuentran algo escrito por un asesino serial. Sí, Sí. para ¿Viste? determinar las características de personalidad. Claro, entonces es pseudociencia la... Y pero Es eso es medio pseudociencia. una discriminación, porque si vos no tuviste mucha formación de Correcto. educación y escribís mal o qué Ese sé es el yo. problema. Una tendencia no indica un hecho. Claro. Entonces, Mm. puede ser, piénsenlo, ni siquiera hace falta escribir. ¿Vieron alguna vez cuando les hacen el psicofísico y le dicen dibuja un círculo? Ah, el hombre bajo la cierra lluvia. el hombre Copiar bajo los la cosos, lluvia. sí, sí, Cuando vos dibujás, pero específicamente el de dibujar un círculo, supuestamente Qué los razón. psicólogos sacan conclusiones cuando si podés hacer el círculo rápido, lento, si lo haces que no cierre o si se cruzan las líneas al final Sí. donde tiene que cerrar o qué sé yo. Y más o menos podés sacar algunas cosas. Por ejemplo, si una persona es más detallista o menos detallista, porque lo estás viendo hacer el círculo y entonces decís, Claro, bueno, te este estoy se viendo. toma su tiempo y lo hace despacito y qué Esta sé yo. persona no sabe cómo Esta manejar persona- un lápiz Claro. porque lo está usando al revés. Trajo O- un compás. O trajo un compás. Ahí bueno, lo ya- cagás. O si no, si vos ves que el tipo que está haciendo el círculo hace, y voy a tener que correr el micrófono para poder hacer esto. Ahí decís, ese no. Ok, este es un psicópata y Un tiene poco de problemas de ira. ansiedad Muchas, tiene. muchas gracias a Gisela Berizán por hablar de la forma de la G en los simuladores, porque es exactamente lo que Sí. estaba pensando también. ¿Qué es eso? Entonces, que podés sacar alguna probabilidad, vamos a decir, por la forma, por la caligrafía de la Claro, yo persona. lo creo, sí. Tal vez. Ahora, que podés agarrar y decir, no, bueno, porque todos los que hacen la L con esta formita así y no conecta con la letra siguiente es que el papá les pegaba de chicos, pues decir, me parece que no, Sí, no aplica. exactamente. Pero por eso me desconcertó, porque yo pensé que Yo pensé estaba que era más- así, pensé que era así. Claro, Mira. pero pensé que sí, estaba más aceptado. Sigrid, Re. vos decís para diferenciar una escritura de otra, sí, pero el problema de la grafología mal entendida, la grafología como pseudociencia, es que puedo analizar, vos dame cualquier cosa que hayas escrito y te puedo decir las características de tu personalidad, se convierte en astrología otra vez. Claro, es está lo casi, está al ladito de los registros akáshicos. Es como, mira, tu viejo te como Ese decía nunca me Rodri- quedó claro qué era. Los Es que, registros- como un que a vos te registro donde duele está una todo, decisión sí. de tu abuela. Qué hijos de Claro. puta. Pero, y no, además, pará, ¿no era de las vidas pasadas, los registros Los akáshicos? registros akáshicos son los Una registros de, de todo. una de, ahora, no ahora sé, sí los yo chequeo. me acuerdo que en un momento había estado en las noticias una señora que es algo muy horrible, que es que vos tenías que, como mujer en situaciones de abuso, estabas pagando los pecados los pecados digo yo, no es los pecados, en realidad como los traumas de tus antecesoras. Entonces es como algo muy enfermo. Esos son eso. los registros akáshicos. ¿Eso es registro Eso es clásico? registro Es akáshico. como... Y la biodecodificación es de tus parientes anteriores. Ah, mira. biodecodificación. Ah, ¿no era del Entonces, propio no cuerpo? sé cuál es en la que yo pensaba. No, sí, de que ahora vos con esto- tu los mente tengo estás... recontra mezclados entonces.
Son todos la misma garcha. Claro, bueno, o sea, el Pero- echarle la culpa a tus antepasados por cosas que te pasan ahora. ¿Soy pobre por culpa de mis antepasados? Sí. O sea, sí. Igual un Eso poco sí, sí, eso sí. técnicamente. Eso en realidad sí. O sea, como no pero- soy hijo de Tinelli, entonces Claro. técnicamente soy pobre Pero- porque... Pero la rodilla me la lesioné solo. Pero decir, vos buscas relaciones tóxicas todo el tiempo porque tu tatarabuelo, no sé qué, ahí ya se empieza a poner un poco Sí. más difuso la línea. Sí. Claro, y además el hecho de siempre que la culpa es tuya y no por ahí de un sistema que está mal. Creo que todo está armado como para decir la culpa no es tuya, es... No, la culpa sí es tuya. La culpa sí es tuya y no que estás viviendo en un sistema enfermo. No, sino pero perdón, que, si vos decís así las que no te acciones de cuestiones, tu ante- meditá. Sí. Eso es otra cosa con el mindfulness y la meditación usada para explotar. Nosotros tenemos una recerca con eso. Puede tener sus usos terapéuticos y puede tener sus Claro. usos para controlar la ansiedad o puede ser solamente una forma de mantener el estatus. Se puede ser las dos cosas. O sea, tengamos en cuenta que las contradicciones pueden convivir tranquilamente. Uno puede decir que la meditación y el mindfulness es una herramienta para manejar la ansiedad y al mismo tiempo puedo decir que necesitamos manejar la ansiedad porque vivimos en un sistema explotativo y que es mucho más fácil. ¿Ese lo leíste? Claro, sí, ese lo leo. Es mucho más fácil agarrar y decirte medita y hacer mindfulness que arreglar las causas sistémicas de un sistema que está Pero, enfermo. o sea, está perfecto el mindfulness en el sentido de vivir el presente, sentir las cosas que están a tu alrededor y no vivas siempre en tu cabeza y pensando en el pasado o en el futuro y nunca pensando en dónde estás ahora. No sé qué es mindfulness. igual. Perfecto. Eso. Vivir en el momento Vivir el presente. momento presente, pero completamente. Dejar de, o sea, Como no aferrarte al pasado, no tener la ansiedad idea- por el futuro. Como... Hay, viste que Ser hay- hay- millonario y te sale re fácil. Claro. Hay un par que le inventaron todo un nombre re complejo Sí. para algo tipo, echarle ganas. Dice Sigrid, es como muchas cosas de las que se hablan, las herramientas dependen de cómo y para qué se usan y Claro. sobre todo si tenés la tranquilidad económica para pensar solamente en eso. Claro. Claro. Si tenés hambre, no vas a Pero- estar pensando en meditar y. Pero el tema es que muchas cosas de pseudociencia se usan para vulnerabilizar un montón de personas. Por Y eso para cagar después gente. todo Sí, lo Agustín. que es sectas. si ser un anarco hippie es el mindfulness, sí, probablemente. Eso, sí, exactamente. Hippie Siguiente conoce. pseudociencia. Siguiente pseudociencia que ya la han nombrado muchas veces, la numerología. Cuando decían que número Lobotero, le mando un abrazo a toda la gente de Boca que Eso veía no- 7 por todos lados. Eso Un no es abrazo. muy retro ya, creo que ya no corre. Sí, es como medio. Porque yo lo cambiaron por el que recuerdo- dijo Jorge hace un ratito. Ah. ¿Cómo se llama? El otro que era el enneagrama. Los Cambiaron enneagramas. número- Pero los Ah, enneagramas sí, eran no por sé. de personalidad. que yo- Enneagrama. Sí, La, enneagramas. la Son numerología es así. Nueve Vos cosos. le escribís asignás tu un nombre, número, sí. escribís tu nombre, a cada letra le asignás un número, después sumás y entonces después... La cuestión es que vos tenés que hacer una serie de sumas, Sí. asignándole a cada letra de tu nombre un número, hasta Quedar quedarte con uno solo. O sea, como que vas... O sea, ¿y vos, cómo vos serías eso? Vos sos claro, ese y número. entonces Eso te vos sos un representa. 7, por decirte algo, no tengo ni idea. Ajá, yo Pero soy un escribís 9. Imanol Jorge Debo ser un 4. No Soy sé, un sólido 4. Lo voy a escribís googlear de mientras. Imanol Jorge Riveros y a Sí. cada letra le aplicás un número y después sumás todos los números que te salieron de Imanol, de Jorge, de Sí. Riveros y entonces te fijas, pero como te queda probablemente un número con varios dígitos, 2 o 3, entonces sumás esos dos también y tenés que volverlos a sumar hasta que te quede algo de un solo dígito. Ajá. Ahí te aplican un tipo de personalidad y Y de ese tipo vuelta de astrología. personalidad de vuelta es astrología. El enneagrama no, funciona, es una mezcla de las dos cosas porque también divide a la gente por los números del 1 al 9, pero con un cuestionario como el de Myers-Briggs. Claro, esa también no lo contamos, pero hay algunas que son combinaciones de 3 o 4, le inventan un nombre nuevo y sale a la cancha. Correcto. Obvio. Continuamos entonces. Dolina diría, y a eso Bueno, le llaman numerología pensar. yo me bajo, ahí no, hay que sumar, no. No, numerología no. Números. Y eso que soy músico, no. No. Parapsicología. Bueno, eso Opa, no, opa, no opa. es como muy amplio para psicología, psicología, de cuál es la re. definición. Porque para mí para psicología era, no sé, el que habla con fantasmas, por Umbanda. ejemplo. Hay Claro, banda- estudio de Cualquier fenómenos cosa, sobrenaturales. o sea, justamente es sobrenatural, lo sobrenatural. Y justamente como es sobrenatural ya no entra en ciencia porque la Claro. ciencia estudia los fenómenos naturales. Eso está bueno porque se escapa de, o sea, tipo, no soy pseudociencia, yo soy sobrenatural. Parapsicólogo. Pero Soy sí, parapsicólogo y tengo el depende- título ahí. Depende cuál, porque por ejemplo la telepatía o la telequinesis es parapsicología, los fantasmas son parapsicología. Entonces me declaro a favor de la parapsicología. Para Sí, psicología es lo banco. mismo que paranormal. Yo banco. Shut up and take my money. Sí. O sea, en este caso voy a sacar la tarjeta Fox Mulder y es yo quiero creer.
Elijo creer, sí. Ay, O bueno. sea, o mínimo, Quiero si vos me creer, decís, sí. en esta casa hay un fantasma, Ay. quiero ir a verlo. Ay, O Sí. sea, no sé si... capaz que te creo, pero quiero ir a verlo. Quiero Ay. que Agustín venga. Emanuel dice Los los medios medios son bastante reales. Son bastante convincentes en hacerte creer un Hay- montón de cosas y ojalá solo se concentren en ser mediums, porque si se concentran en otra cosa te van a hacer creer lo que quieran. A todos los que crean en los mediums les voy a recomendar, uno, que vayan a ver South Park porque siempre funciona el Ah, episodio de los de los mediums. mediums. Y dos, que Genial. si no tienen ganas de ver South Park, busquen en internet qué es lo que es una lectura en frío o un cold reading. Es Ajá, genial. sí. Que es una genial. técnica de ilusionismo. Nunca fui medium, no bajé de XL, nos dice producción. Buena. Está bien, está bien. alguna vez usé L igual. Pero nada, los actos de mentalista de magia y qué sé yo usan exactamente la O misma sea, técnica que los mediums. es completamente admirable, pero no por las razones que uno creería. Claro, O sea, no es ¿El porque- mentalismo no es pseudociencia? El mentalismo no es pseudociencia porque No, no, porque es uno pretende solo. tener rigor Ah, científico. claro, porque es para... Es un show. Es como para show, ilus- sí. Es ilusión. Exacto. arte, Es es como de- performático. decir si un mago arriba del es escenario. pseudociencia, no, claro. Porque te está No dando... pretendes. ahí va, Es ahí va. entretenimiento. Pero bueno, en un momento eran. Bueno, yo para psicología todo a favor. Sí, estamos todos a Recontra favor. favor. Estamos todos a Yo favor. no creo, pero quiero constantemente que Correcto. me hagan. Pero no que me gusta cuando prueben cagan a que la estoy gente, equivocada. eso no me gusta. Si alguien lo hace, si alguien de onda te dice yo veo fantasma o hablo con tu abuela muerta, está todo bien. O te traigo una ouija y le hablas, perfecto. Pero ya cuando ponen plata de por medio, ahí no banco a nadie. Quiero que se sepa esto, yo no banco a nadie. Excepto cuando, ¿quién había sido? Houdini había puesto $1 millón así, tac, tac, arriba de la mesa. Un medium que venga y me pruebe cualquier cosa paranormal. Uno. Quedó vacante, porque el chabón conocía todos los trucos de magia y entonces nadie lo pudo, no pudo pasar. No, por Él- él. él ese literalmente- Era, no, ese era Uri Geller. Uri Geller era un viejo barbudo. el barbudo. viejo, ¿no? Sí. El viejo Pero Uri barbudo. Geller sí miente sobre los cosas. No, no, Houdini Uri Geller hizo- es el científico que decía a los que hacían esos truquitos de magia para la... Uri Geller es un mentalista El de los Es un ilusionista. que mentalista, doblaban sí, cucharas, que ¿no? doblaban De las claro, cucharas, sí. Claro, Este- pero él puso $1 millón y dijo, venga uno Ese y me es Pero prueba. Houdini también lo hizo. Ah, mira, ese es el Lo verdadero. que pasa es No que nos vamos a pisar el- la sábana entre fantasmas. Houdini era con los mediums. Claro. Específicamente Y con el- porque Houdini era súper amigo de Alan Poe. No, No. el ¿Alan otro. El de Sherlock Holmes, Conan Doyle. Conan Doyle. Conan Doyle, que Conan Doyle está metidísimo metido. Ah. en el espiritismo y en las hadas. Como diciéndome, amigo, es un boludo. Y se pelearon, o sea, eran súper amigos y se pelearon por ese No tema. tenía eso. ¿Qué cosa? Jamás escuché de eso. Pero jamás, ¿eh? Jamás escuchaste de Houdini diciendo, venga un solo medium y demuéstreme que No, hablamos tampoco fantasma". eso. Y jamás escuché que Houdini era amigo de, De Conan Conan Doyle Doyle. y que ¿Viste? había ship y que se pelearon. Che, Pues qué sí. interesante, lo voy a buscar. Pero bien, sígale. Sigo. Está muy desencantado que sea ciencia, pero no lo es. La poligrafía. ¿Saben lo que es la poligrafía? El detector de mentiras. Exactamente. que te- Ah, Eso es sí, una sí, ciencia. fue Bolígrafo, descartado. mirá. Pseudociencia. Fue Pseudociencia, descartado. mirá. A ver, ¿por qué mierda se usa? Me parece- O no, yo estoy equivocado. me No sé parece si- Es que no, ya ya se fue, puede falsear, ya ya se fue puede falsear. descartado. Se puede falsear Hace de nada. bastante, no ¿Hace bastante, pero hace. cuánto? Por lo menos en 30 años. El problema es el siguiente. La poligrafía nunca fue realmente, salvo en muy pocas instancias, alguna cosa, juicio falopa de no sé qué, Sí. no es evidencia admisible. En casi todas las jurisdicciones del mundo, la Me estás poligrafía jodiendo. no era evidencia admisible. Esa es una Claro. idea de Hollywood. Mm. De que el de, sabiendo que existen, sí lo usaba ponerle la CIA, pero no era para un juicio, era solamente Para porque ver- El para- resultado ya lo sabían ellos, lo decían Claro. ellos. Ya hablamos de la CIA. Ya hablamos de lo que hacía la Hay CIA. que hacer un capítulo de la CIA. O sea que vos me estás diciendo que todo lo que yo veo de Lie to polígrafo es solamente en pos de hacer un producto televisivo o cinematográfico, ¿no? Fue No se usado usa. en un momento como experimento, Claro. pero no se admiten los juicios. En los juicios vos no, No se podés admite no decir- es como prueba. evidencia. Claro. No es evidencia de nada fallar o pasar un test de poligrafo. 30 temporadas de la ley del orden tiradas a la mierda. Bueno, igual eso con las pruebas que se descartan como pruebas, las cámaras de seguridad ya se están descartando en algunos casos. Por la ¿eh? inteligencia No, artificial. porque Ah. hay un caso de un chabón que lo engancharon choreando y solamente lo vieron por las cámaras. Y el chabón fue a juicio y dijeron, ¿quién lo vio a él robando? Nadie, lo vio la cámara. Claro, la cámara no, la vale cámara como no es prueba. una persona, La sí. cámara no es una persona, así que no hay testigos. Eso es un código legal obsoleto que dice que si no hay testigos humanos, entonces no hay testigos. Y no había. Y no y cuenta les las cabió grabaciones. y le pagaron Bueno, la indemnización. Y si todo. quieren algo más divertido, se usaban los chorros, usaban dedos extra. Para que parezca que es editado por inteligencia artificial. Buenísimo. Eso Es es buenísimo. Usen un Tenés dedo que más, cerrar el Es un estadio. premio. Tenés que cerrar el... Toneladas de El súper, tenés que gigas cerrar el de súper. cosas para burlar Bueno, con un no había dedo de pensado, silicona. pero realmente la IA va a matar al video de seguridad, lo va a Sí. asesinar. Sí, ¿Sí? no existe más evidencia, o sea,
evidencia fotográfica y evidencia de video, siempre hubo rastro de manipulación, pero entre mejor se vuelva... Ahora no hay dudas. Entre mejor se vuelva la inteligencia artificial y más indistinguible sea de un video real, menos válido va a ser. Va a llegar un punto en el que nunca va a servir ni una grabación, ni un video, ni una imagen para condenar a una Otro persona. capítulo o de declararlo metiéndonos inocente. un tiro en el pie con la tecnología. Sí. Exactamente. Y lo que Sí. pasa es que igual cuando no eran editadas físicamente, igual sí eran manipuladas en cuanto a la edición, así que tampoco eran tan Claro, y fidedignas. también existe el Photoshop para las fotos y qué sé yo. Claro, entonces, pero claro. un perito te puede decir que una imagen es Photoshop. No, También te pero el por ahí Photoshop es te cómo puede decir está que una imagen sacada es la Photoshop. foto, un montón de cosas también. Por ahí vos no editaste la foto, pero hiciste un corte, un toque Capcioso. de cómo hiciste la foto y ya en tomar una parte de toda la escena hace que no sea completamente mostrás fiable. a alguien que está pegándole una piña al coso, pero no ves la parte en donde está prendiendo fuego y le está apagándolo. Claro. ¿Quién sigue? Programación neurolingüística o PNL. PNL, sí, sé algo de eso. Ah, no, ahí ya Sí. me perdieron Que es totalmente. tipo No sé qué. decir- A Rodri no le gusta. No. Bueno, decirte perdón, igual frases. me olvidé decir que yo bancaba el polígrafo, realmente me voy muy decepcionado con que el polígrafo. Para- pero eso es como decirte A mí me frases encantaba el positivas. Es una boludez de coaching. Es una boludez de coaching No, que tiene lo de preguntas negativas o positivas. Yo te digo, no tenés tal cosa, no sabés tal cosa, ya me vas a decir que no. Yo te digo, ok. ¿sabés tal cosa? Puede ser que sepas. Pero Medio para- manipulación de Es manipulación, una personas. especie de ¿Tenés manipulación, sí. Me gusta. No, pero te la busco Está en 2 bueno, PNL segundos. se llama así. ¿Cómo? Para O sea, programación es como que neurolingüística. vos usas palabras para Mediante condicionar... palabras te sugestionan. Te sugestiona para que contestes lo que yo quiero o que contestes si sabes algo de lo que yo quiero saber. Como que te dicen, si te dan opciones, por lo general Para la venderse opción que usa. van a elegir es la última que vos le ¿Y digas. cuál es la creo que parte sí. Rodri, ¿de qué es pseudocientífica? la PNL? Sí, ¿qué es la pena? Mira, la programación neurolingüística o PNL ¿Neurolingüística? es un modelo que explora la conexión entre cómo pensamos, cómo nos comunicamos lingüística y cómo actuamos programación. En esencia busca entender y modificar patrones de pensamiento y comportamiento para lograr cambios positivos en diversas áreas de la vida. Que Ahí también tira, es lo como aplican en eso para es de vender. vuelta, es partir de una pequeña verdad y deformarla completamente, porque el lenguaje sí en cierta manera condiciona cómo vos tiene pensás. cosas Es en correcto. lenguaje, ¿no? De que eso es más, nos lo demuestra la existencia de los grandes modelos de lenguaje. El propio lenguaje ya tiene coherencia lógica que te permite generar razonamientos. O sea, las inteligencias artificiales no piensan, solamente es que en la propia lengua, ya sea inglesa, española o etcétera, están codificadas determinadas relaciones entre palabras que hacen que haga algo parecido a razonar. Entonces, como decía Andrea, empieza de una premisa que es realmente, tiene un poquitito de verdad, que es la lengua condiciona los pensamientos que vos podés tener. Ujú. Vamos a frasearlo de otra manera. Es muy difícil pensar o generar un concepto abstracto si no tenés la capacidad de ponerlo en palabras. Claro. Entonces, de eso se desprende, lógicamente, que la capacidad lingüística que vos tengas condiciona en Tiene- qué podés pensar condiciona. y en qué no podés pensar, Ah. en qué vas a pensar, en qué no vas a pensar. Ese tiene sentido, pero suena Tiene un poco sentido. a- Pero como siempre, se sobregiran. Claro. Porque Bueno, ¿y una cuál cosa- es cuál es la chantada? A ver, ¿dónde aparece la Esto que se chantada? usa para vender, se usa para vender. Ah, es Si tipo te de quieren ensartar- coaching y si de te no, quieren que hijo de ensartar con puta. algo, si te quieren ensartar con algo, Te dicen, si vos cambias la forma en la que pensás, entonces cambias, o si vos aprendes... Hay una que habían dicho, por ejemplo, que también tiene un granito de verdad, es cuando vos aprendés un nuevo idioma, generás nuevos caminos neuronales, generás nuevas asociaciones entre palabras, Sí. y entonces por ahí literalmente te abre la cabeza a nuevas posibilidades, a nuevas abstracciones. sí. Ahora, lo que dice el PNL, que como siempre se sobregiran, es que vos podés consciente y voluntariamente modificar la forma en la que una persona piensa utilizando el lenguaje. Que la sugestión es una cosa y el mentalismo, o sea, la capacidad de dominarle Claro, la mente y lavarle el cerebro a otra es es medio otra. mentalismo, Es ¿no? coaching. A ver, El coaching es deberíamos mentalismo. leer. Bueno, El Lea, Chain lea. of Thought, perdón. Respuesta a Agustín Emanuel, como que la IA no razona, el Chain of Thought es todo chamullo. Lo que hace eso es ponerle capas de abstracción en el medio. Es decir, cuando todavía no usaban el Chain of Thought y la IA te tiraba, lo primero que tenía era solamente las relaciones estadísticas entre esas palabras. Lo que hace la IA con la cadena de pensamiento, que lo hace razonar mejor, es
generar 4 o 5 cosas, 4 o 5, o sea, como que Como antes de cosas darte la parecidas. respuesta final, no, te genera, lo piensa, lo razona por separado. Y después la respuesta final que te da tiene más que ver con ese razonamiento que él hizo que con lo que vos le preguntaste. Eso es lo que Entonces, llaman cadena de pensamiento. eso es cadena de pensamiento, pero de la misma forma que te digo antes, el inteligencia artificial no tiene la capacidad ni de comprender, ni de saber de qué está hablando, solamente está agarrando cuál es la próxima palabra que es más probable que aparezca a continuación. Claro, Lo que asocia. hicieron fue ponerle pasos en el medio para que identifique mejor la tarea o lo que sea que vos le estás preguntando y entonces, antes de devolverte directamente la respuesta a tu pregunta, la razona, pero la razona a través, de vuelta, Compara. la razón a través de los propios mecanismos, de las propias asociaciones y probabilidades del que ya están encodificadas en el mismo lenguaje. No es que tiene pensamiento independiente. Claro, no es que piensa No algo tiene- y se le ocurre. No, y ni tampoco es que entiende ninguna de las palabras que te regurgita. Es solo regurgita probabilísticamente cuál es la próxima palabra más probable. Le ponen un poquitito de azar diciéndole, ojo, a veces no tires la palabra más probable que venga a continuación, sino elegí la segunda o la tercera o la cuarta. Y entonces con eso le va haciendo que parece que piensa cosas distintas. Pero no, las IAs no piensan, estamos muy lejos de Todavía. que... Porque lo vamos a tener que hablar en el capítulo de la conciencia, pero lo que le falta a la inteligencia artificial, y que no significa que no vaya a existir, porque ya están tratando de desarrollarlo, es un modelo interno consistente del mundo. Lo que le falta es la capacidad de entender las relaciones lógicas entre esas palabras, que después de todo no dejan de ser símbolos, y la cosa real. Entonces lo que se está tratando de hacer ahora, y que excede al campo de los grandes modelos de lenguaje, es generar como si fueran simulaciones del mundo real. Ah. Entonces que entienda Claro, lo que porque es es un como- es monitor, como- que entienda lo que es un objeto Es físico. como lo que nosotros, cuando nosotros razonamos en base a experiencias previas, cómo funciona más o menos nuestra mente, digamos. Vamos a decir, nuestra mente funciona con un modelo interno del mundo, es decir, la mesa esta que tenés o el presente en el que vos estás viviendo, en realidad no es el input directo de lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque cuando vos te llega información a través de tus sentidos, el cerebro tarda un cachito en procesarlo Claro, eso. tiene el delay. Entonces, para que vos puedas vivir en el presente y no un par de décimas de segundo más adelante, lo que hace el cerebro es que es muy bueno en predecir lo que va a pasar a continuación. Para predecir lo que va a pasar a continuación, lo que hace es generar una imagen en el sentido de todo lo que tiene que ver con los sentidos, pero como una abstracción de todo lo que está ocurriendo acá No lo vieron venir alrededor. eso. No lo vieron venir. Yo tampoco. Y predice las próximas décimas de segundo todo el tiempo, permanentemente. Entonces, por eso cuando hay veces que pasa algo que te sobresalta, que no te esperabas, como que de repente te revolean algo, pasa por delante y ni siquiera lo ves porque el cerebro Claro, no el llegó. famoso quedarse recalculando. Exacto. Entrar con delay. Che, Porque La hora. programón, el de la conciencia va a ser un programa. Sí, tenemos estamos- un montón. Bueno, y lo que había dicho antes, hace un rato, Sigrid, de que está subestimado la capacidad del cerebro, lo está, pero por ahí no de las razones en las que creemos que está. Y para ese programa, no sé si de la conciencia del cerebro humano, hay unas cosas Sí, loquísimas. tenemos unas cosas. Voy a explicar mejor lo de los modelos mentales, pero básicamente piensen que nosotros no tenemos contacto directo con el mundo real, sino que lo que tenemos es un modelo abstracto dentro de nuestro cerebro de todo lo que está ocurriendo alrededor y de toda la información que da nuestro sentido. Por ejemplo, les voy a dar uno que va a explicar mejor lo que digo. Ustedes miran a su alrededor, miran a cualquier lado y ustedes están viendo una imagen toda nítida en todo su campo visual, si no usan anteojos. Si no son miope como Si no nosotros. son miopes. Pero quiero decir, todo su campo visual se ve igual de definido, vamos a decir. Digamos. Pero el ojo solamente tiene la capacidad de enfocar y de mostrarte nítido el punto en el que vos estás, o sea, el centro de tu visión. Lo único que hay nítido y lo único que hay en color físicamente de información llegando a tu cerebro es el centro de tu visión. Por eso el ojo hace micromovimientos todo el tiempo como mirando para todos lados para completar tu campo visual. Entonces, el hecho de que vos tengas a 180 grados visión en color es porque tu cerebro sabe Rellena qué la color es información. esto, que yo no lo estoy mirando ahora directamente. Y rellena los baches. Esa y es rellena, la es correcto. permanencia. No, de no la es la imagen. permanencia retiniana, Ah. eso es otra cosa que nos permite No, ver no, el- pero yo digo de. Va, no sé si es retiniana, No, pero no. de la memoria, de que vos, algo que no esté, sabes que está ahí. Entonces, No, eso es otra cosa, igual sí parecido, pero es el cerebro permanentemente rellena
la Mal. información que está alrededor, la información que tus sentidos no te están dando. Para, Fascinante. decinos rápido todas las Sí, que faltan. eso les iba a decir, justamente para que hagan su cierre tranquilo, Vamos. psicoanálisis, quiropráctica, que no es lo mismo que El psicoanálisis osteopatía. no es una ¿Cómo que pseudociencia. ¿Cómo que quiropráctica? No. Te quedé descolocado. Quiropráctica Quiropráctica, no es sí. lo mismo de osteopatía. Fuente, Claro. 6 años y medio con una osteópata. Huesero, el huesero. Perdón, claro. tengo que Huesero, responderle a huesero, Sigrid sí. porque me está tirando una que no puedo no cabecear. Dice, qué cosa tan impresionante que es el cerebro humano, cómo se habrá creado. 200 millones de años de evolución. Aprox. 200 Aprox. millones de años de O cambios más. al azar, los que mejores servían para sobrevivir. Claro. Seguramente más. Y Queda- eso no Gua- le saca absolutamente nada de maravillosidad. Ni de mágico. No, Eso. Guarden algo para el capítulo del cerebro. Radiestesia, Reiki y ufología. Son los otros. Para, otros. ufología, Ufología. banco Ufología, banco, a sí. morir. Ufología Ah, sí. es una pseudociencia. Porque raro de por igual, sí sí. ya es UFO, amigo. O sea, Ufo. ya Para, está. no está la de la Eso que... hay la- más, yo solamente Ah, traje bueno, estas. listo, 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 Ah, listo. listo. Si Vuelvo no, a estábamos sacar hasta, mi- hasta las mi 3 de la carta de mañana. Molder. ¿Vas a decir por qué está ahí el psicoanálisis? No, iba a decir, el psicoanálisis debe estar ahí porque técnicamente rigor científico No no tiene. tiene y experimentación. Claro, o sea, no tiene Claro. método científico, digamos. Ya no Claro. pueden experimentar ahora porque ya es Así ilegal, que chicos. No, no, pero- técnicamente... Incluso era bait el programa de hoy, sí era bait. Estamos Los aprendiendo a baits. baitear. Este, ¿Cómo les va? Mucho gusto. Es Ahora, fácil. tenemos que decir nuestros signos. Pero Sí, dale. Eso. No, eso, iba a pasar a lo de los signos. Bien, 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 bien. Si no me interrumpías, lo hacía con un entre, pero bueno. Perdón. Perdón. Soy Géminis, ansiosa. Virgo y no sé. ¿Para quién era Géminis? Géminis. El Géminis. Ah, bueno, yo también soy Géminis. Jorge Géminis, Joseph. Géminis, Virgo. Así Dos que Géminis en mesa. ya Dos saben, Tauros y dos Perdieron Tauros. todos. Dos Ah. Tauros. Jorge y yo. nadie, salvo, bueno, Giselle al final, pero sospecho que Giselle lo sabía. No, igual porque tiraron sabía. 200 signos. Sí. tiraron. ¿Nadie adivinó? ¿Nada? ¿Ninguno? Nadie vino. Nadie vino. no, ninguno de No. los tres. Y Nadie, el mío solo tampoco, que- y eso que lo había dicho. Así que queda científicamente probado. Demostrado Sí. que la gente Porque que aparte dice saber de pusieron, astrología. puede ser tal o tal, le pusieron dos signos de. Sí, Sí, pero- sí. Por ahí, Nada, pero, nadie. ojo, hay una herramienta para eso. El ascendente y el signo de... Yo soy Tauro, ascendente viste que Tauro, tienen así que una no puerta perdieron. para cagarte. Sí. Ahora No adivinen perdieron. el ascendente, damas y caballeros. Dale, ¿quieren decir el ascendente? Porque le voy a- Tienen, El mío tenemos es Tauro, tiempo. ascendente Tienen, Tauro. tienen 2 minutos para tirar cuál es el ascendente que creen que son para justificar por qué Para lo harán. justificar por qué equivocaron. Porque además siempre me causa muchísima gracia lo del ascendente. Bueno, A mí me encanta la astrología, pero entiendo que es un es una búsqueda de patrones que es algo que amo hacer. O sea, a mí me encanta buscar patrones en ¿Están tirando? absolutamente todo. A mí me. O Nadie sea, está tirando porque ahora se quedaron todos con miedo. Sí, Ah, sí, ¿qué sí, pasó? sí, ya está. Andrés, yo soy igual que vos. De hecho, hace 6 años que ¿Será? hacemos un programa de tarot con Mari y nos cagamos de risa. O sea, es así de divertido, ¿no? Es divertido siempre y cuando... Te lo tomes. Claro, no como un discrimina. Yo divertimento. he escuchado 1.000.000 de veces el no me cae bien la gente Géminis. O Pero lo que pasa no es que- me Mi novia es hablo de con Géminis. Géminis. Gachi, Yo Pachi. entiendo Estela cumple el mismo día que Eh, Rodri. Yo entiendo en el sentido de que vos tenés una descripción para algo que vos denominaste Géminis, y entonces todas esas cosas que vos denominás como Géminis no te caen bien. Digamos, pero no prejuicio. significa. Es un prejuicio. Es un Marco es un teórico de prejuicio. juicio. Sí. Sí, Malena, soy Géminis, pero de junio, pero decime el Ah, ascendente. ok, Claro, ahí el estuvo ascendente. bien. Decime el ascendente, Dale, Male. dale. Bien, Jugate, bien, jugate, Malena todavía jugate seguís un en ascendente, carrera. jugate un ascendente. Male, escúchame, mi novia nació el mismo día que Rodri. ¿Me tirás una data? Igual no sé qué diferencia hay entre los Géminis de mayo y No, los Géminis a de eso junio. ya me pero debe parece ser otra. un... Porque encima es como cuando alguien se equivoca, porque ha pasado de que... Siempre hay excusas. obvio que siempre hay Exactamente. excusas. Sí. Obvio. Tipo, bueno, de junio, bueno, sos de Géminis, pero de junio o de mayo. No sé, de mayo. Ah, lo sabía. Deja nomás. Lo sospeché. Lo sospeché, con razón. Sí, bueno, así no se puede. Bien. Ahí se va corriendo largo. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a ir cerrando el programa. Vamos a darles la respuesta. No sé si vos sabes cuál es tu Mi ascendente. ascendente es ¿Alguien sabe Cáncer. Dice Virgo con ascendente en Cáncer, sos. Yo soy Géminis y con Luna en ascendente. Aries. Yo soy Géminis con ascendente en Géminis y creo que si la luna no está en Géminis le pega ahí. Te pega Ah, ahí, ¿sabés sí. que tengo exactamente el mismo coso, boludo? También tengo Ale, ascendente Ale, en yo de la Géminis. casa- Ale y yo somos Tauro los dos. ¿Viste? Tauro, Tauro, bueno. Tauro. Y yo soy Géminis. Consejo para si quieren preguntar amablemente a gente de nuestra generación, por ejemplo, el signo sin que quede así. ¿Cuál es tu caballero zodíaco favorito? Ey, Esa sí. es la. Ahí va. Caballero eso sí. dorado favorito, Eso sí. por Géminis. favor, Géminis, claramente. Pero bien. Chaca, obviamente. Chaca, obviamente, sí. El programa de hoy era de ciencia y pseudociencia, por si no se dieron Por cuenta si no con se la dieron- baiteada más allá de la baiteada del título, pero creo que hemos cubierto las dos cosas.
Algún día, si quieren, si lo piden, digamos, hacemos la parte de 2 de ciencia en la que explico básicamente medio a lo bestia, porque de vuelta, mi conocimiento de la materia es siempre superficial. Yo tengo conocimiento superficial de un montón de cosas y profundo de casi ninguna. Pero si quieren, vamos desde cómo funciona el universo en las grandes escalas hasta las menores escalas, todo en un solo cuentito narrativo así de rápido. Malena dice: yo vine a ver estrellas culonas y fui engañada. Así Ima, no fue parate, date engañada. vuelta. Para eso dejamos. Para esto dejaron de Hay ver que el mostrar, hay stream. que mostrar. Se perdieron como 2 horas de stream de CONICET por mirarnos a nosotros. Sí. Pero bien, espero que se hayan divertido dentro de todo, más allá del bait. Nos vemos la próxima semana, gente. Pásenla lindo. Despídanse, muchachos. Andy primero. Buenas noches, sigan viendo el stream y nada, ojalá encuentren algo cutulesco ahí abajo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, de nuevo. Muy divertido el programa de hoy y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por estar y banquemos a la ciencia, más a la ciencia argentina que lo necesita señor. y nos abre las puertas a mundos maravillosos que son Es lo- todos dentro del nuestro, Es el ¿correcto? contacto más alienígena que tuvimos hasta ahora. Es exactamente. Así que banquemos y cuidemos a nuestros científicos, por favor. Rápido, dale, que Sigrid Sí. me lo hizo notar. Próximos programas de UFA. y Mañana cerramos con eso. 18:30 con mi vuelta, 20:30 Memory Card. Y el jueves tenemos un especial de la Feria Aquelarre a las 20. Listo. Excelente. Perfecto. Eso tenemos. Recuerden Nos vemos. suscribirse, que no pasamos ni una. Ni un Sí, chico. cierto. Posta. Sí. Bueno, Suscríbanse, nos vamos. cafecito. Suscríbanse. Nos vemos. Adiós, chau. Adiós. Esto fue Me hinché las pelotas. Encontrá este episodio en YouTube y Spotify, junto a toda nuestra programación. Nos vemos la semana que viene. Total, esto no va a mejorar. Esto es UFA Radio.